La gente siempre se imagina como al deportista exitoso, ya con récord Guinness, siendo reconocido a nivel internacional. Piensan que uno siempre es muy bueno desde niño. Digo, no. Yo era la que se le salía la gorra, salía llorando, la que nadie saludaba, la que llegaba con los trajes de baño de la ropa americana y me miraban y me ninguneaban. Cuando voy con mi mamá 10 años atrás y decir, quiero ser la primera mujer chilena en cruzar el Canal de la Mancha, ¿será posible? Y para mi mamá siempre, hasta el día de hoy, la respuesta es la misma. ¿Y por qué no? La gente no saluda. O sea, ¿qué es eso? ¿Un minuto? Hola, buenos días, ¿cómo está? Oiga, cuídese. Eso nos hace muchísimo más humanos. Yo estoy agotada de tener esta imagen de perfección absoluta. Somos todas impecables, todo arriba de la pelota. O sea, ¿qué hago los días tristes? Hacer cosas difíciles. ¿Por qué es importante? Porque creo que es una forma de entrenar la voluntad. Tu pareja tiene que entender tu propósito y tus sueños. Mujeres deportistas, artistas, emprendedoras. La aventura son ellas. El sueño, el motor, el corazón tiene que estar puesto en ustedes. Si lo amáis con todo tu corazón, pero él no está alineado con tu propósito. Te ancla, no te ayuda, no te potencia. ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasaría si te dijera que es posible nadar en agua a 0 grados Celsius sin protección? Hoy, en este episodio, nos sumergiremos en la historia de Bárbara Hernández, la sirena de hielo. La única persona en el mundo en nadar 2,5 kilómetros en la Antártica. Desde vender cinturones en la calle para financiar sus viajes hasta romper récords Guinness. Esta conversación es una clase maestra de determinación, estrategia y resiliencia. Si alguna vez has sentido que el camino es imposible, este episodio te demostrará que los imposibles no existen. Así que vámonos directo al grano. ¿Qué es nadar en aguas gélidas? Bueno, nadar en aguas gélidas es someternos a temperaturas extremas, es más que frío, o sea, es nadar en temperaturas entre 5 y 0 grados Celsius. Okay. Es posible nadar a 0 grados Celsius porque el mar no se congela por la salinidad, sin el uso de traje de neopreno ni ningún tipo de grasa aislante del frío. Creo que ese es el sello de la natación extrema y de la natación de aguas gélidas. ¿Por qué no hay ningún mar congelado? Sí, se congela el mar. O sea, yo aprendí de muy dolorosa forma que el mar se congelaba en el Pacífico ruso, como que llegamos a competir. Ahora es más fácil encontrar imágenes, por ejemplo, del Canal Beagle o en Puerto Williams o en Tierra del Fuego, como de las olas congeladas y como este smoothie en el mar. Pero 15 años atrás, 10 años atrás, cuando fui a competir a Rusia, era como, en verdad tengo que nadar ahí así como, por favor, ¿no? Como que mirando. Y bueno, y mis amigas rusas y los rusos no están ni ahí, los noruegos, como aquí vengo yo. Y dije, bueno, eso es lo que tengo que imitar. Así que también me empecé a meter y a competir en esas condiciones como súper extremas. Y de ahí vienen mis mejores recuerdos también. Entonces ese mar me imagino que se congela, Bajo los ceros. quizás, ¿sabía el número? Es como la Antártica, a -1. Puede Menos ser uno. -1, incluso menos. Sí. ¿Y por qué Depende. sí que tiene los mejores recuerdos en Noruega, Rusia? O sea, en Rusia especialmente, porque, o sea, siendo yo como la imagen de la nadadora latina, o sea, full morena, pelo negro, largo, ojos castaños, ir a competir allá es ganarte un lugar, o sea, con los ídolos, con los referentes. Y yo viajaba siempre en nuestro verano, obvio Ok. que son nuestros mundiales allá. Y llegar a nadar a Siberia es como algo absolutamente loco, en una piscina congelada donde cortan el hielo, donde hay toda una cultura y una tradición de lo que significa competir en esas condiciones. Y muchas veces me tocó competir solo con hombres, porque a veces nadadoras de mi categoría o de mi serie como que no iban a las pruebas. Sí. Entonces yo quedaba ahí así como esperando a que fuéramos todas juntas y no, en mi serie me metían con los hombres. Igual eso te da como, uno de los mejores recuerdos. O sea, imagínate estar compitiendo con comandantes de buques rusos, gente, o sea, super power, y yo ahí la única latina, como ya, bueno, vamos, y que te invitan al sauna después, y eres como, no sé, como que te ganas un respeto que dura hasta el día de hoy, y de hecho solo espero que en algún minuto se pueda resolver lo de la guerra, Mm. porque hay gente muy buena que nos sigue escribiendo, es una cultura muy distinta también. O sea, yo siempre he sido como más querendona, más de abrazos, Sí, sí, saludar, sí. ando muerta de la risa, y llegar allá y primero, claro, todas las nadadoras, yo como abrazo, me demoré como 3 años en que ellas también te estuvieran dispuestas a, como a saludarte bien. Y después ya en los últimos años me di cuenta que les encantaba. Entonces ellas me buscaban como para darme abrazos. Y eran unos abrazos súper extraños porque era así como ya, bueno, ya está. Súper incómodo, pero Pero lindo, como una cultura muy, muy o bonita. sea, son cariñosos también. Súper cariñoso. Y creo que se parece mucho a los chilenos igual. O sea, una vez que uno conoce a alguien que viene de tan, tan lejos, como que para uno es súper normal llevárselo a la casa a tomar once, po. O sea, Mm. y que pruebe todas las cosas, y que Sí, claro. conozca todo. Y ellos fueron muy así con nosotros, muy así. Aguas gélidas. Pero Ujú. también hay categorías olímpicas como nado abierto, en Sí, agua competimos abierta, en ¿no es aguas cierto? abiertas.
La típica Michael Phelps, ¿no es cierto? Piscina, Ujú. medalla olímpica. ¿Por qué elegiste ese camino y no el clásico de Ajá. atleta Bueno, profesional? creo que la respuesta más breve y más precisa era porque era una muy mala nadadora de piscina. O sea, como no, siempre uno intenta como buscarle el arreglo y todo. Pero lo cierto es que nunca fui seleccionada nacional a los 10 o a los 15 años. Y parte de las charlas que hacemos cuando, sobre todo cuando voy con niños o con Mm, los adolescentes, decirle, ya, porque la gente siempre se imagina como al deportista como exitoso. Por ejemplo, ahora ya con récord Guinness, sí. terminando proyectos grandes, siendo reconocida a nivel internacional y piensan que uno siempre es muy bueno desde niño. Entonces yo le digo, no, yo era la que se le salía la gorra, la que salía llorando, a la que nadie saludaba, la que llegaba con los trajes de baño de la ropa americana y me trataban pésimo y me miraban y me ninguneaban, a la que mi papá es taxista, era taxista en ese tiempo, entonces me llevaba a las competencias y todo el mundo mirando el taxi, así helada, como que esta cosa que hace acá en estos clubes particulares y topísimo. Y creo que todo eso Uh, me enseñó a ser como muy perseverante. En un principio es sí. súper incómodo, muy triste, o sea, la cantidad de lágrimas, pero creo que mis papás son el ejemplo vivo de lo que significa emprender y como luchar por tus sueños. Mm. Y ahí dije, bueno, nunca voy a ir a un juego olímpico, hagamos el duelo ahora, pero siempre amé el mar, mucho antes de aprender a nadar. Entonces, la carrera olímpica eh, es una carrera que requiere muchos recursos. Recursos y talento, tal vez yo no tenía ni el talento ni esos No, recursos, entiendo. como... ujú. Ok, sí, porque claro, no, ella se queja, pero si no tenía talento. No, tú decís que abiertamente no te gustaba O no sea, era. me hubiera gustado ser buena en la piscina, pero no lo era. Entonces aprendí que eh, los nados largos, y cuando ya empecé a nadar en el mar a los 17 años, dije, esto es lo mío. O sea, mi primer cruce con ando, con olas, mm, con agua helada, y era como la adrenalina, el no saber cómo uno llega al otro lado y ser la primera mujer en terminar un cruce donde siempre antes eran puros hombres y con 17 años. Entonces era como, wow, o sea, ok, sí soy buena. Y de ok. ahí empezar a soñar, como... Se necesitan recursos para hacer estas carreras, ¿no es cierto? Extremas, Ujú. olímpicas, pero tú no tenías esos recursos, pero tú tenías Mm. algo que mucha gente no tiene y que a veces tienen los recursos, pero tú tenías algo que, aunque tengáis los recursos, la gente no tiene, que es a tu familia. Sí, Yo sé que tu incondicionalidad papá y absoluta. tu mamá era un apañe total, o sea, quizás no tenían todos los recursos, Ujú. pero su presencia era absoluta. Absoluta, absoluta. E incuestionable. Era como, hasta el día de hoy, cuando voy con mi mamá, imagínate, no sé, 10 años atrás y decir, es que, o 15 o 20 mami, es que quiero ser la primera mujer chilena en cruzar el Canal de la Mancha. Pero, obvio, mis papás no me van a pagar eso. Yo estoy estudiando primera generación en ir a la universidad, donde también es una prioridad. Claro. La Universidad de Chile, que para nosotros significa un montón. Mm. Como un rol súper social muy marcado también en mi familia. Entonces, era como, pucha, ¿será posible? Y para mi mamá siempre, hasta el día de hoy, la respuesta es la misma. ¿Y por qué no? Y uno podría empezar a enumerar todos los por qué no, porque no tengo las lucas, porque nadie me conoce, porque quién soy yo, porque pero como es un ¿y por qué no? Tan rotundo y tan absoluto que es como, claro, debe haber alguna forma, tengo que encontrarla. ¿De dónde- Muchas veces las familias que no tienen, Ujú, no tienen los recursos, o todos los recursos, eh, creen que sus hijos sean más que ellos. ujú. ¿No pasó en algún minuto que tu familia estaba como asustada que siguiendo esta carrera no convencional te fuera a costar financiar tu Mm. vida o todo? ¿O era como si a ella le No, gusta? mis papás son emprendedores. Mi papá fue taxista muchos años, mi mamá fue asesora del hogar y yo vendí cinturones en patronato de ambulante porque me quería ir de vacaciones como a los 15 años. Y mi papá, que ya tenía en ese tiempo el taxi, me llevó mientras él hacía, no sé, pues, un cambio de bujías, ponte cualquier cosa en el auto. Y yo andaba con mi amiga de 15 años ahí vendiendo mis cinturones, que eran cinturones que mi papá aprendió a confeccionar. Obviamente llegaron los carabineros, lo que querían llevar, y yo así no me llevé mis cosas, ¿y dónde está mi papá? No, eso fue muy... Pero la gente que estaba en patronato, que eran unas ferias que se hacían los domingos, como que nos veían a nosotros un apoyo, y fue como, no, no, si están con nosotros. Y con esa señora mi papá después empezó a hacer negocio. Ella nos arrendó el primer espacio en patronato. Mis papás llegaron a tener 3 locales y uno en el Bío, que han pasado muchas cosas y perdieron la mayoría de eso. Ahora solo tienen un local y están haciéndose la idea de que, pucha, hay que cambiar el giro, el rubro y que Claro. ya no es lo mismo. Entonces siempre fui muy así, como yo creo que mis papás han confiado mucho como en lo que criaron. Mm, Y soy súper busquilla, o sea, como tengo súper claras mis prioridades, qué loco. pero, o sea, yo soy recoletana, una familia de mega esfuerzo, o sea, viví con mis abuelos también toda la vida.
sé lo que es el valor del dinero y también la importancia que tiene. Y yo, tal vez a diferencia de otros deportistas o de otra gente que ha tenido más recursos, más apoyo, yo sí estoy pensando, bueno, ¿qué va a pasar en esto a los 10 años más, 20 años más, 30 años más? Y en qué me voy a ir especializando, diversificando, por ejemplo, el tema de las charlas, eventualmente las charlas en inglés, viniendo de colegio, o sea, de Recoleta, no nada que me haya enseñado a hablar inglés desde que nací, Sí, claro. y construyendo oportunidades. Entonces no le tengo miedo a esa visión y creo que mis papás me han acompañado y que son mis principales aliados. O sea, después, no sé, se me ocurrió vender hamburguesas en la universidad y yo andaba haciendo hamburguesas y mi tata, mi abuela y todo el mundo lavando lechugas, como que se me ocurre algo y ellos incondicionalmente vemos la forma de llevarlo a cabo. Pero no es un miedo. Por ejemplo, mi mamá, Ujú. cuando yo era niño y me puse a vender cosas cuando tenía como 14 años, También. yo desde los 14 años gano plata y ganaba buena plata, eh, le daba mucho susto que me quedara gustando la plata. Mm, No me prohibía, pero me lo decía, ten cuidado, porque hay que estudiar, sí, obvio que te sí. va a ir bien estudiando, entonces no vaya a ser que te guste la plata Ujú. y no estudies. Ahora, pasaba que su hermana había hecho ese camino, ella estudió, pero se puso a trabajar Y dejó y la no plata. hizo universidad. Es que creo que hay una generación completa que, por ejemplo, para mis papás, el tema de la meritocracia es algo súper marcado. Pero creo que en ¿Ellos creen en nuestra, ello? todo el rato. Ok. Pero conmigo han ido dándose cuenta de que no necesariamente. Como de que, a ver, uno puede hacer todo un camino muy perfecto, pero finalmente lo que hay que trabajar es precisamente lo que te hace único y lo que te hace distinto. Y el cómo construir y proyectar eso desde el área que sea. En mi caso es desde el deporte. Entonces creo que por eso entiendo mejor cómo funcionan los emprendedores y mi carrera universitaria siempre fue una prioridad. Entonces en algún minuto, como no podíamos costear estos tremendos nados afuera, nadie me conocía, entonces tampoco iba a tener esos Mm. auspicios. La prioridad era la universidad, pero yo aprendí a hacer del tiempo un aliado. Para mí no me da pavor el tiempo, como la gente que piensa que tú abandonas, o sea, si ya no fuiste lo que quisiste ser y eres como un Sí. fracasado y nunca más lo vas a intentar. Para mí fue como, ok, puedo ser esa nadadora, tal vez ya no la primera chilena, pero aunque tenga 80 años, voy a ir a nadar el Canal de la Mancha. Bien. Y voy a terminar mi carrera. Y hice el magíster y ahí empecé a nadar en hielo. Ya en mi primer año de posgrado. Y fue como a los 30, o sea, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si no apuesto y no voy con todo por esto, ¿cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento? Como que no existe. O sea, creían en la meritocracia, pero también creían que había que meterle un ingrediente más. Creo en el esfuerzo y creo, pero no tal vez como, porque a ver, lo que me pasa con la meritocracia es que siento que está súper instaurado en un discurso que, por ejemplo, la gente que no tiene lo que quiere es porque es flojo o Ok. porque no se esforzó lo suficiente Mm, o no tuvieron. Y resulta que sí hay gente que da la vida y se esfuerza muchísimo, pero ya empiezan con una cancha súper desigual. mm, Y las oportunidades que pueden construir o los lugares que pueden llegar son absolutamente distintos que desde, por ejemplo, desde donde yo me paré. La mm, historia de mis papás es muy distinta. O sea, yo tuve un apoyo incondicional y se priorizó mi educación por sobre todas las cosas y mi deporte. mm, Y gracias a mi entrenador, que me entrenó gratis muchos años, porque yo no tenía cómo pagar eso, mis papás tampoco, pudimos construir esta historia. Pero todos esos niños que también son de Recoleta y que no tienen nada de eso, ¿sabes por qué son flojos? no. O mis propios papás que han emprendido 1000 veces y se han equivocado y que ahora lo están pasando pésimo con su local, es que son flojos. Cuando yo los veo trabajar de lunes a domingo, dar Mm, la vida y esas oportunidades que para nosotros a veces son tan fáciles de construir o de ver, es una generación completa oh. que no lo ve. Yo no lo había visto así porque yo creo en la meritocracia, pero nunca se me ha pasado por la cabeza pensar que al que no le funcione es flojo, sino que, por supuesto que algunos le pegan, otros no le pegan, algunos tienen Tal más, cual. más privilegio y otros no, pero sé que hay gente que lo logra, po. Entonces yo digo, Ujú. pero ya no podemos ser un ejército de excepciones, po. Piensa que en este podcast llevo 100 invitados. ¿Todos son excepciones? O sea, ¿me entendió, no? Es que creo que pasa por entregar herramientas también a la gente, como y a los niños, y hay diferencia, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, ya de esos 100 invitados, por ejemplo, ¿cuántos vienen de poblaciones? ¿Cuántos vienen de familias donde los crió solo la mamá? ¿A cuántos los crió solo la abuela? ¿Cuántos vienen con historias de, no sé, de abuso de sustancias, de drogas, o de maltrato, o donde en dinámicas donde el maltrato está súper Mm, instaurado? Como creo que eso también es súper por importante, supuesto. porque esta hambre que yo tengo por querer ver a mis papás bien, por entender que puedo vivir en Recoleta, pero que mi mundo desde los 9 años siempre fue, nosotros siempre vivimos en el Salto, entonces literal nosotros subíamos la pirámide.
Entonces era como arriba hay árboles, hay todo lo que yo no tenía en mi casa. Como que yo Sí. creo que amo tanto la Patagonia, y para mí la Patagonia y mi apodo es Sirena de Hielo y el ir a los glaciares y conocer todo lo que conocemos, de cierta forma viene porque cuando yo era niña, pues todo el mundo se imagina que yo nací al lado del mar y que soy de Magallanes. No, o sea, para nosotros ir al mar era un tremendo esfuerzo. Sí, Y claro. donde yo jugaba, todas estas cositas de colores, yo me imaginaba que eran flores, que estábamos recorriendo algo, y todas esas cositas de color era basura. Mm, Entonces mi marido, que es de la Patagonia, cuando yo le contaba esta historia, era así como, pero qué cosa más triste. Claro, yo viendo el mapocho y las gaviotas nomás. claro. Pero desde el esfuerzo de mis papás creo que he aprendido a disfrutar las oportunidades, a construirlas, a verlas, pero no desde el resentimiento, sino que Mm. desde la misma oportunidad que me ofrece hacer lo que hago, de poder cuestionar un poco eso. ¿Tú crees que si hubieseis tenido todo, Ujú. serías la misma persona? Yo creo que no. Y me encanta, como me encanta mi historia y me encanta haber hecho las paces con esa historia y no como desde el dolor, como de mis trajes de baños Mm, en bandera que no podíamos comprar, sino que desde el motor que eso significó y que ahora viene una campaña por el Año Internacional de los Glaciares y el rostro de esa campaña y de ese video es la Sirena de Hielo chilena y es una marca internacional que es la que yo elegí, que es Arena, que es una marca gigante, preciosa. Entonces creo que tu sello y muchas veces nuestras carencias, si tienen un lugar, están elaboradas, te permiten tener una energía y un claro. propósito que, o sea, ¿qué cosa le gana a la perseverancia, en verdad? ¿Cómo te decían tus papás cuando tenías 10 años? Chinita, hasta ahora. Y para mi papá todavía sigo siendo una niña y voy a cumplir 40, así que sin No, comentario. siempre vaya a ser. Sí. Mi suegro me lo explica siempre. Me Mm. dice, esa niña que está ahí, que es tu señora, va a ser siempre tu hija Simona que tiene 4 años y medio. Así que No, no, déjame, no se puede negociar eso, es déjame, verdad. me dice. No, y yo le lo dejo. Por supuesto no me meto en su relación con su hija. Pero, ¿por qué le pregunto eso? ¿Qué le diría a la chinita con 10 años que ve todas esas diferencias? Que ve todos esos privilegios, que ve todas esas cosas tan Mm. diferentes para que eso no la detenga. Es que creo que tendría que vivirlo, tal vez que fuera más amable consigo misma nomás, como que se abrazara y que se quisiera mucho, pero no sé si le diría como abandona o ve otro camino, porque creo que todo lo que viví en esa etapa me hace ser la persona que soy ahora y me hace conectar, sobre todo con los niños o con esas mujeres que vienen de historias de mucho esfuerzo Mm. y poder empatizar con ese dolor, con esa pérdida, con los fracasos, como de otra forma no sé si podría. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque los niños, Mm. sin querer, son niños, son, son terribles a veces, pues dicen, te tiran una talla, una No, broma. horrible. Entonces, por eso te pregunto, quizás de repente este podcast lo escuchan familias con los niños Mm. al lado y una niña podría estar pasando por algo Me así, podría estar pasando que por pésimo. ejemplo, es bicicleta de ruta y su bicicleta es una bicicleta de fierro y al lado tiene una bicicleta de carbono, pero ella compite y Y lo da quiere... todo. Creo que ahí es importante de pronto a ver, donde yo di la vuelta fue como a ver qué es lo que me hace única y distinta. Ok. No pueden ser las cosas que tengo, porque eso me las Mm, compran los papás o te las regala alguien, no sé. Tiene que ser algo dentro mío. Y yo lo aprendí nadando en Valdivia con olas con viento, que todo el mundo me decía, oye, pero tú venías de Santiago, ¿no cachai lo que es el frío? Y yo ahí estoica. Como, ok, pero yo sé de esfuerzo y yo amo esto. O sea, tengo mm, algo que tú no tienes, porque estoy muerto de miedo con la ola, y estoy esperando la ola. Y me gusta la lluvia. Y estoy esperando mm. esa misma adversidad, esa misma dificultad, porque es eso lo que me hace ser única y distinta. Porque saca algo dentro mío que otros no tienen, que es cómo me adapto, cómo le agradezco a la naturaleza, este propósito que no es la medalla, porque como no me ganaba las medallas, como que, o sea, son bonitas, pero para mí para ahora es como por muchos años para mis abuelos, para mis papás, para mis auspiciadores, Sí, para la claro. gente que las ama, los recordines, todo el mundo alucina con ellos. Pero para mí mi medalla es la gente y es el privilegio de hacer algo que elijo hacer. Sea en la Patagonia, en la un glaciar milenario, sea en la Antártica, sea al otro lado del mundo, recorriendo los 7 mares. Y si uno es papá y tiene todos los privilegios, porque no sé, imagínate, emprendedor, te lo ha ido ganando y te toca educar a tu hija ahora tiene todo lo que tú Ujú. no tuviste. Eh, Tú no tenés hijos, ¿no es cierto? No. No, estoy decidiendo si quiero eventualmente tener o no. Pero, ¿qué le diría a sus papás quizás no refuercen lo material, sino que refuercen eso que los hace único, que... Sí, yo creo que es importante como cuestionar desde ahí también que vean realidades. O sea, uno puede Mm, ser muy agradecido de la realidad que a uno le tocó vivir y de lo que todo uno le puede entregar a sus hijos y que por supuesto ojalá no pasen ni las mismas privaciones, las mismas dificultades, obvio que sí.
pero que no pierden esa empatía Mm, y que cuando vean a gente de esfuerzo, cuando vean a otros niños que no tienen lo que uno mm, tiene, no sea desde la caridad nomás, desde la lástima, mm. sino que sea como desde un reconocer, oye, tenemos harta pega que hacer. O sea, desde distintas áreas, desde nuestras pasiones, desde el deporte, desde la carrera que elegimos estudiar. Y muchas veces es simplemente empatía. Saludar en cada uno de los lugares donde uno llega. La Mm, gente no saluda. O sea, mm. ¿qué es eso? Como en el camarín donde nosotros entrenamos. Uno se sabe el nombre bueno, yo le digo tío a todo el mundo, de Don Ramón que me abre la puerta a las 5:30 de la mañana en la barrera cuando yo voy a entrenar a San Carlos. O sea, yo los veo, llegan todos piteados porque tengo que entrenar y no sé qué. O sea, saben que cuando el caballero falta un mes porque tenía la hija que casi se muere, como, ¿cuánto tiempo te quita eso? ¿Un minuto? Como, Mm. hola, buenos días, ¿cómo está? Oiga, cuídese. Eso nos hace muchísimo más humanos y creo que si somos capaces de transmitirle eso a nuestros niños, no desde la lástima, no Sí, desde la caridad, sí. insisto, desde la humanidad, que significa saber que hay realidades muy distintas y que están aquí, en todas partes. Están súper cerca. Ujú, Ok. Eh, Tú hablas de competir, ujú. porque eres competitiva, Sí, pero me gusta, me llama algo la atención, es que tú eres competitiva, pero contigo misma más que con todo el el rato. resto. ¿Me podías explicar un poco cuál es la diferencia entre competir contigo mismo y o competir con el resto? Oye, creo que el principal rival siempre es uno. O Mm, sea, todo lo no resuelto que tengo en mí, o sea, mi miedo, ¿qué es lo que me da miedo? Yo me dedico a nadar en el mar. sí, Nuestro siguiente nado va a ser un nado de noche en Chile. ¿Por qué? Porque no se han hecho nados de noche en Chile. Quiero, en vez de tener que irme a entrenar a Estados Unidos, poder hacerlo acá y seguir ok. mostrando este deporte acá. ¿Qué es lo que te da miedo de la noche? ¿La muerte? ¿Los tiburones? ¿Los peces? Yo aprendí nadando en las condiciones más complejas que no me da miedo la fauna, los calambres, el dolor físico también se entrena. Los deportistas nos dedicamos a eso, a entrenar, a mejorar, a cuidarnos y también nuestra mente. Me di cuenta que lo que me daba miedo era el fracaso, pero no he entendido como no sirvo para esto, era fracasarle a la gente que ha creído en mí, Mm, a mis papás, a mis abuelos, a mi entrenador, a esos auspiciadores que sin conocerte, como Andrónico Luxic, como sí. en un viaje a la Patagonia, dice, ¿usted quiere ir al mundial? Y yo, no, y voy a ir a nadar, invitándolo a nadar sin tener la menor idea de quién era, porque no lo reconocí. Como, acompáñame a nadar al glaciar y traiga a su señora, nos vamos todos ahí, que tengo que ir a entrenarme para esto, y que apuesten por ti. Yo no haya ganado nada, pues. O sea, ni siquiera me he ido a Siberia, nunca he tenido ni una medalla en estos mundiales. Eh. Y yo con todos mis sueños de los 7 mares, es que puedo ser la primera chilena. Estoy segura que sí. Y que crean en ti. No, es que te falta uno nomás. No, ya terminamos. ¿Ya terminaste? Terminamos. 7 de 7 mares. Sirena 7 mares, me dice la gente ahora. Espectacular. Bacán. Oye, pero déjame, se me olvidó una idea. Yo tengo un amigo, Ujú, quiero hablar de competir, pero que él usaba la competencia, o sea, no la usó, sino que se dio. Un amigo que tiene todos los recursos del mundo, estudió en un colegio súper ujú. privilegiado, y él es muy amigo mío. Y yo le preguntaba, pero ¿y por qué te hiciste amigo mío? Si no habla con la papa en la boca, Sí, es muy la bacán, persona. Bacán. muy bacán. Sí, pero ¿por qué tú sí y por qué tus compañeros no? Porque hay muchos compañeros tuyos que son como el estereotipo de Ujú. el privilegiado y como privilegiado pesado. Y me decía, no, es que el deporte, a mí me tocaba ir a competir. Él era, hacía atletismo Y ve las realidades. y salía a competir a todo Santiago Ujú. y a regiones. Entonces cuando llegaba a competir a, no sé, a Macul, se daba cuenta que la gente no hablaba como hablaban sus compañeros de colegio. Sí. Entonces él se tenía que como adaptar, po. Y el deporte le permitió de alguna Mm. manera romper compitiendo, romper esos prejuicios sociales y de alguna manera entender que el mundo era para todos. De eso se trata un poquito, ¿no es cierto? Sí, yo creo que la competencia te enseña esa forma de adaptarte y también de ser Mm, humilde, sobre todo aquellos que practicamos deportes vinculados a la naturaleza. O sea, hay algo que a mí me carga, que es como la conquista, como conquistaste los 7 mares. sí. Bárbara Hernández conquistó su tercer récord Guinness en la Antártica chilena y es como, o sea, terminamos, logramos nuestro objetivo, nos entrenamos mucho, preparamos esto, es algo muy difícil, estoy muy agradecida, muy complejo, el equipo lo es todo, pero explícame cómo se conquista el mar o cómo conquisto lo ingobernable. O sea, la Antártica no quiere, no quiere. O sea, hay toda una colonia de focas leopardo viviendo onda, Sí. a media cuadra o medio Te kilómetro de dejaron un donde estoy. ratito. O sea, gracias, universo, y a la familia Foca que me dejó nadar y que conté con el apoyo de la Armada de Chile, que hay toda una visión profesional de esto. Pero cuando el mar no quiere, no quiere. Wait, ¿familias focas se molestan en el mar?
O sea, las focas leopardo tratamos de no nadar cerca de ellas. He tenido que nadar con ellas en San Rafael. Hay una familia. Y ¿Una claro, familia de de focas? focas leopardo, que son las que se comen los pingüinitos. Y en San Rafael son porque las focas leopardo están en Antártica. Entonces, en San Rafael, que es la región de Aysén, siempre se han preguntado cómo llegaron a vivir ahí. Y tienen historias, claro, muy bonitas, porque las tratan de proteger y cuidar mucho. El tema del turismo también es complejo, pero también es donde vemos full el cambio climático. O sea, todos los años estas focas tienen crías que no alcanzan a vivir la temporada porque no hay hielos que las sostengan 10 días. Mm, O sea, esto se derrite tan rápido que esos desprendimientos no permiten que esta foca tiene que estar 10 días fuera del agua para poder nutrirse de su mamá y después a seguir haciendo su vida. sí. Entonces, como que esa forma de nadar en la naturaleza o de competir o buscar estos nados difíciles te conecta con eso, como con una visión muy distinta, con la realidad de nuestras regiones, de la conectividad, del corazón que tienen los emprendedores también, que levantan a pulso algo que no existía o que nunca existió en Chile antes. Por favor, actualízame. Ujú. Mayores logros. Que Ya, voy a, esos que a ti te gustan. voy a hacer una lista de mis nados, pero creo que mi mayor logro es mi perseverancia por lejos, como es la forma de reinventarme y aún fracasando o equivocándome, estando dispuesta a reinventarme y persistir. Pero si Perseverancia. hablamos, sí, definitivamente. Pero si hablamos de nados, creo que, por supuesto, haber terminado los 7 mares. O 7 mares. sea, Canal de la Mancha, Canal de Catalina, le dimos la vuelta al mundo literal, Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, Canal del Norte de Irlanda, Escocia, con una medusa, unos bichos gigantes, Molokai en Hawái, con tiburones y fragatas portuguesas, nadando 5 horas sin una pierna porque rocé uno de estos bichos. Y el más difícil de todo, yo creo que fue nuestros 7 mares, que Japón se hizo esperar, pero mucho. Viajamos, estuvimos allá con todo lo que implica financiar un viaje así. No pudimos nadar, ni siquiera pude entrar al agua. Me tuve que devolver, destrozada, tratando de explicarle a la gente que mi deporte se trata de esto. Sí, No claro. siempre voy a poder entrar Lo al que sea, agua hay que pedirle permiso a las familias de foca. todo el rato. Y volvimos al año y terminamos ese nado. Ok. Y bueno, nuestros récord Guinness, Cabo de Hornos y nuestro nado en Antártica, que vale por 2 récord Guinness. Sí. La única, la única deportista, porque no solamente récord Guinness, sino que La única persona en el mundo. No persona en el existe. mundo. Hombres y mujeres, personas en el mundo. Uno de nuestros récords es por el nado más extenso que se ha realizado nunca. Son 2,5 kilómetros nadando a 2 grados Celsius. En ninguno de los dos polos se ha nadado. Hay gente que se Mm, dedica a hacer estos nados también. No es como sí. que fui la primera que se le ocurrió. Y también por Antártica, porque soy la única mujer y persona que lo ha terminado. ¿Cómo se prepara un récord Guinness? ¿Tenéis que llamar como un veedor? Nosotros, bueno, no nos acompañaron porque eso tenía otro valor, entonces lo que hicimos fue acreditar junto con la Armada de Chile, más observer, que eran personas del equipo y también de la Armada que se prepararon para esto, como que hay que hacer unos cursos desde nuestra federación, que es la AISA, que es la International Ice Swimming Association, y grabamos el nado completo. Son 48 minutos desde que entro al agua hasta que salgo, Ok. 45 minutos 30 segundos de nado, porque no me quería arriesgar a que nadie pusiera en duda mi récord. Entonces, Exacto. mi máxima preocupación es que estuviera todo grabado, que saliera todo perfecto, que nadie me tocara, que en ningún minuto yo descansara. Como que Mm. hay muchos, muchos detalles. Eso se manda a validar a nuestra organización y luego Guinness, como toda esta información, los certificados, el video, qué sé yo, nos da el récord Guinness. Ok, porque uno lo va a preparar, ¿no es cierto? Sí. Y te preparaste y todo. Por supuesto, si lo estáis preparando es porque creéis que lo podéis lograr. Pero Claro, cuando lo pero lográis, no, pero piensa que, o sea, uno apuesta a un sí dentro de un universo de posibilidades que es no. Porque sí. si no lo se ha hecho antes, hay nadadores que también, varones, que son muchísimo más fuertes o más rápidos de lo que yo soy. Entonces yo decidí construir esto, tuvimos que hacer un estudio de impacto ambiental, permisos a la Cancillería, trabajando con la Armada de Chile 3 años. O sea, este sueño fueron 10 años de mi vida. 3 años trabajando concretamente, como viendo ruta. Yo le digo comandante de Antártica, pero porque él está a cargo de toda la dirección de Antártica, el comandante Lars. Y para mí pasó a ser una parte muy importante, imprescindible de mi equipo, tanto que yo no nadaba si él no estaba allá. Era como, si no, no voy a ir. Dije, cambiamos el día, el año, me da lo mismo. Pero es gente y personas que hacen posible este tremendo desafío. O sea, hay que ver que no hubiera viento, el tema de las focas, la fauna, con qué color de traje de baño iba a nadar. O sea, ¿cachai la cantidad de cosas que se Detallito. preocupaba? Yo pensaba que era broma, pero era verdad. Entonces, Y él era el comandante Lars. Lars Christiansen, sí, a Y él, cargo de la dirección antártica.
¿Hace cuánto tiempo? Sigue en el ¿Pero lleva cargo. 20 años? Lleva muchísimos años, sí, yo creo que lleva fácil 20. Wow, Sí. él debe conocer unas historias de Todo, esas. no, es una persona impresionante. O sea, uno como que nosotros, él nos daba clases de Antártica, nosotros en el Uy, buque, navegamos en el janiqueo, estuvimos casi un mes con la dotación completa, que el janiqueo no es el rompehielos que está ahora, que es el Almirante Biel, que se construyó en Chile, que es una cuestión gigante. El janiqueo era un barco chiquitito. sí, claro. Nosotros andábamos entre medio, todo el mundo nos recibía, nosotros mareadísimos con mi equipo, yo tirada en el puente mando, tirada en el piso así, mareada, 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 cabo de horno. Y obvio, toda la gente de la Armada trabajando, ¿no? El comandante Patricio Concha, que era el que navegaba y todo, todos haciendo su pega, porque Chile trabaja muchísimo en Antártica, todo lo que es colaboración con los Sí. otros países, o sea, tiene una imagen impresionante. Y que hayan decidido creer en nosotros Sí. y apoyarnos. Entonces, imagínate en los desayunos, todo el mundo hablando, no, vamos a nadar 5 kilómetros, el récord Guinness. Y yo decía, ¿ustedes saben lo que es nadar 100 metros a un grado? Pero yo así, calla y dice, no, obvio que sí, vamos, no, con todo, por dentro, pensando, hice todo lo que tenía que hacer, onda, cumplí todo lo que tenía que hacer, solté todo lo que tenía que hacer y que la Pero, respuesta fuera siempre un sí rotundo, y, ¿cachai? y lo entretenido es que ellos se sentían parte del equipo, Todo el pero rato. literal. Es que era en mi equipo, creo que Sí, esa es claro. parte de mi trabajo y el trabajo de mi equipo más cercano. Nosotros transmitimos esta energía, esta pasión, decimos, vamos a hablar, queremos un récord Guinness, obvio que sí, pero también es Mm. una excusa para hablar del océano austral, del trabajo de la Armada, de lo que significa Antártica, de cambio climático. Y anduvo todo muy entretenido hasta que llegó el día del nado y ahí te juro que no volaba una mosca. Nadie hablaba porque fueron a poner las boyas y ahí uno se da cuenta de lo que son 2,5 kilómetros. O sea, de boya a boya no se ve en 1 kilómetro. Entonces nadie decía pero ni mu. Y yo ya así, anda, en esto estamos, a esto vamos. Y mi último pensamiento fue como, si existe la más mínima posibilidad de que esto sea real y poder conseguirlo, anda, esa oportunidad se la merece la Sirena de Hielo, chilena, Me encanta. mía. Entonces es mi oportunidad y que pase lo que tenga que pasar. Bárbara, muy, muy Y top. menos mal que terminamos y que resultó todo bien, pero No, sí. total. Me acuerdo que yo hice un curso de buceo Ajá, en un mar súper tranquilo, en Majagual, en la Riviera ujú, Maya. Pero había una parte del curso de buceo, te tiran al mar como a 200 metros de la costa y tenéis que nadar 100 metros en el mar. ujú, Y yo dije, esto es fácil. Se veía cerca. Y me tiro y el agua. sí. Y yo así. Sube, baja, la gente se marea, como, y a eso súmale frío, Sí, hipotermia, claro. como, Y real corriente, que la corriente sí. me imagino que va en Tuvimos, contra, tira. tuvimos una muy buena oportunidad, por eso te digo que el equipo es lo más importante. Sí. Eligieron las mejores condiciones, anda ¿Y tú, un y tú pingüino, eso se lo entregaste a la Armada? ¿La Armada es la que elige ese tipo? ellos, o sea, lo vimos juntos y gracias a ese apoyo fue posible. De hecho, uno de nuestros récord Guinness está en el janiqueo. Yo, si ganamos un récord, siempre lo dejo en el buque que me lleva. Entonces hay uno en Puerto Williams, Para, el el cuadrito. cuadro, sí, ¿En dejo uno serio? allá y yo tengo otro, sí. Y lo dejaste en la misma Él lo dejó a la embarcación. Armada, sí. No es que es de ellos, les pertenece. O sea, yo fui la que nadó y que Sí, no claro, sé, y tienes si toda la no me razón. morí fue gracias al equipo, como la recuperación de hipotermia, el cómo manejar mis pensamientos, qué hacer con el dolor, el estar lúcida todo el Sí. rato. Fui con Jorge, que es mi marido, nos casamos el año pasado. Yo sabía que la única persona que me podía sacar del agua, porque me conoce como nadie, era él. Entonces, Mm. estratégicamente también nadar todo el rato mirándolo a él para que no me sacara el agua. Y claro, cuando salí sí tenía mucha hipotermia. Entonces esa noche recién me di cuenta de lo que estaba En juego. en juego, que es mi vida Sí, igual. claro. Entonces cuando todo el mundo te pregunta como, es un afán por desafiar la muerte, le digo, "Mm, mm, es mi forma súper concreta y muy distinta de abrazar la vida. Como con todo lo que Totalmente. soy, con todos mis pensamientos, con mi corazón y con toda esa gente que vibró tanto como lo hicimos nosotros. Tú con tu trabajo le das récord Guinness a la Armada de Chile, al país, al Ujú. final del día. Eh, ¿Cómo es el trabajo de conseguir auspicios y gente, y bueno, estos Ay, Dios colaboradores? mío. Porque muchos deportistas creen que la Mm. única forma es ganarse la medalla de oro en las Olimpiadas. Y por supuesto que es un camino, Ujú. pero no es el único. Y No es tú el lo único. demostraste y lo hacís constantemente. ¿Cómo se consiguen esos auspicios? Ujú. ¿Y qué es lo que están buscando los auspiciadores? Y Sí. quizás qué haces tú para poder compatibilizar toda esta cuestión y que los auspiciadores estén contentos. Tuve que aprender cuando dije, ya quiero ser nadadora, muerte, miedo, porque siempre creo que a los chilenos también especialmente nos da mucho miedo como que te digan que no eres suficiente, que no eres capaz, que tu sueño es una basura, que no eres tan bueno, que si no eres seleccionada nacional, ¿cómo voy a vivir Mm. de esto? Y
sobreponerte a eso, pero eso es un diálogo contigo, cosa que cuando vienen estas preguntas uno no pierde tiempo contestando eso, porque tú ya lo trabajaste en ti. Sí. Si lo trabajamos en nosotros y nos metemos en esos lugares incómodos, ya tenemos las herramientas, no para el resto, para nosotros. Mm. Entonces, cuando tuvimos que empezar a financiar esto, todo empieza con una idea y soy muy ordenada, muy planificada, muy proyectando y también con la seguridad de decirle a estas marcas que Sí. muchas de ellas no me tomaron hasta años después. Por ejemplo, el Banco de Chile, firmar con Mazda ahora, con Garmin, que me ha acompañado desde mis inicios. Creo que es, a ver, ¿qué tengo yo que les puedo ofrecer a ellos que sí les sirve? La Mm. medalla, todo bien con las medallas, obvio que sí. Tal vez estoy de acuerdo que el formato debiera ser distinto, pero en estricto rigor lo que sirve es un mensaje. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que quieres comunicar que esté alineado con esa marca? ¿A cuánta gente llegamos? Y no se trata de comprar como seguidores. A mí, de hecho, muchos deportistas me escriben y me dicen como, ya, es que necesito más seguidores. Ya, yo también, todo. Pero ¿qué estáis haciendo para eso? Como que yo me debo a esa comunidad. Entonces, yo manejo mi Instagram, le contesto a la gente, una por una, porque para mí, cuando estoy nadando, estoy dándolo todo, yo me acuerdo de esas historias. Yo me acuerdo de la niña que se disfrazó de sirena de hielo la semana pasada, o sea, el año pasado, y que le gustaba mucho nadar, y historias súper a veces difíciles. Su papá falleció y ahora volvió a nadar. Entonces, ¿cómo no me voy a acordar de ella? O si tengo tiempo para hacer las tareas, yo hago las tareas, pues, o sea, me escriben los cabros chicos. Un año me escribieron, no sé, te juro, como 10 niñas con las mismas preguntas, y claro, el mismo curso, haciendo la misma tarea. Ok. Dije, no, mamá, por favor, coordínese y hacemos una buena entrevista. Pero esa cercanía con la gente, el adaptarme, así como lo hacía tu amigo, ir a la Patagonia y que la Patagonia te quieran y te reciban, no por la nadadora soberbia, que aquí Sí. vengo yo, sino que por la autenticidad, Mm. porque uno rescata algo de ello y es capaz de comunicarlo al resto. Y eso es lo que también buscan las marcas, como Claro. autenticidad. Y obvio que sí, el engagement, los seguidores, yo lo profesionalicé, para mí es mi trabajo. Cuando la gente no entiende como de qué vivo, bueno, hago charlas para empresas, tenemos prensa internacional, estamos construyendo estos NAO, los recordines, pero también mi comunidad, ¿qué le entrego yo a la gente que me sigue? Oye, hablemos de las marcas. Quiero que mencioné a las marcas que están contigo. Me dijiste Mazda, Garmin. Sí, Banco de Chile que marca un antes y un después. De hecho, ellos financiaron nuestro primer documental transmitido en televisión abierta. No sé cuántos deportistas chilenos vivos han tenido algo así. Sí. Y que me han acogido y han ido a todas conmigo. O sea, obviamente la Fundación Te Apoyamos. Y antes de eso, la figura de Andrónico Luxic, que ha apoyado a muchísimos, muchísimos deportistas, Mm. independiente de que eso sea en cierta época del año puede ser más controversial y que esos deportistas no reconozcan esa ayuda. Yo sí soy profundamente agradecida de que hayan creído en mí cuando no tenía nada. O sea, Claro. yo tenía mi sueño, mi propósito, mis ganas de entrenarme, pero no tenía no tenía cómo llegar a nadar el Canal de la Mancha, cómo financiar esos nados. No, tremendo. La familia Luxic, por ejemplo, con la Teletón siempre se ha puesto súper desde que Y tengo las memoria. fundaciones, o sea, tienen muchas fundaciones y la gente Hay una no. fundación de emprendimiento que hacen como concursos de Sí, emprendimiento y hacen les... concursos de emprendedores, también todo el trabajo que hace el Banco Sí. de Chile, lo que hacen con los voluntariados, cómo impulsan ciertas leyes que, por ejemplo, han tenido que ver con el abuso sexual infantil o adolescente, Mm. y tienen una fundación que trabaja en eso. Y desde ahí han salido muchas leyes, que es lo que ahora protege, sobre todo a través de las entrevistas videograbadas, que son protocolos que ahora ocupan desde la PDI, o sea, Mm. hay trabajos concretos. Y cuando viene esta época como de juzgar y como que, no sé, demonizar lo que sea, yo digo, ok, ¿cuántos empresarios chilenos se pueden sentar y decir, oye, porque él no lo hace? Yo por muchos años tuve que decir, por favor, déjenme decir que recibo la ayuda. Sí, po. Porque lo que pasaba era que Mm. todo el mundo pensaba que alguien más, o un municipio, ¿cierto? Y era como, no, él no financia, él me ayudó con un desde, nunca más me ayudó, y el resto lo han financiado ellos. Y si me pasaba algo a mí al otro lado del mundo, antes la relación con el ministerio, eran ellos los que me iban a ayudar. Pero wait, entonces la familia Luxic te apoyaba, Andrónico, te apoyaban y te decían que por favor no los mencionara. Y claro, nunca fue un tema para ellos, como que, y creo que mucha de esa ayuda, hasta antes de las fundaciones, fue siempre así, sobre todo en la Patagonia. O sea, donde yo lo conocí, es Villa O'Higgins, se organizaban estos, como los niños cuando terminaban los Sí, po. octavos, los llevaban a estas giras, los llevaban a las universidades, los llevaban a conocer regiones, los traían a Santiago. Y eso, o sea, no sale en el diario, No. o sea, absoluto anonimato.
Y la gente podrá opinar lo que quiera, pero qué lindo poder entregar oportunidades. Mira, lo bueno es que en este podcast habemos puros emprendedores y mentes De corazón. brillantes y la gente que nos escucha y nosotros yo creo que no tenemos ese prejuicio. Eh, no sé, los comentaristas de internet o del mundo tienen... Pero es que la primera vez que me dijeron como cosas feas, y me acuerdo haberle dicho a mis papás, ahora soy importante. Porque tengo Tengo gente haters. que, sí, tengo gente a la que me odia, le carga, le carga por tonteras, no No, no, no. sé, porque a veces te dicen, o sea, como desde que soy, no sé, mega cuica, no sé, y le digo, claro, ser la única que su papá taxista, yo viviendo en Recoleta, como, lo abrazo, no me importa. Obvio. Y así, como, pero siempre Y habrá alguien que hable. si, si todo mira, hay algo que dice que es sospechoso cuando hay gente que le cae bien a todo el mundo. Sí, yo también creo. Cuando uno es bacán y hace cosas diferentes, obvio que vaya a tener gente que le carga lo que haces y que Sí. le gusta mucho lo que haces. Ujú. A mí me encanta esa gente que no tiene término medio. Como, oye, ¿qué opináis de este tipo? O me carga o me cae bien. Para mí eso es una buena señal. Yo creo que sí, como no vivir tan, no sé, tan ambiguo todo, como creo que es importante ponerle el corazón a lo Obvio. que queremos, dónde queremos y como ser capaces de decir como voy por esto, Sí. como independiente de lo que piense el resto y construir una comunidad que te apoye en función de eso también. Nada que ver, me acordé de nada que ver, pero por ejemplo hay un ejemplo extremo del lado izquierdo en política que era la Gladys Marín. Ujú. Yo la Gladys Marín desde chico la veía y la respetaba mucho porque era muy consecuente con todas sus ideas Mm. y no le daba miedo expresarla y que todo el Donde fuera. mundo Sí. no la quisiera, daba lo mismo. Yo creo que eso es muy potente y lamentablemente hoy día como que todos están como ahí como amarillos, como que Así como andan, tratando de adaptarme, como, ¿verdad? Donde le quiero agarro caer bien a más, todo el pero mundo. no, creo que hay que ser auténtico y creo que eso también es algo en el caso de los deportistas que las marcas sí valoran, como Mm, quieren, si queremos apoyo y también tener esta visión, como yo de verdad no es por faltar el respeto a nadie, pero tenemos que ser claros, o sea, yo aprendí que no bastaba solo con la medalla, con eh, el récord Guinness, o sea, ¿quién soy? ¿Qué transmito? ¿Cuál es mi uf, comunidad? ¿Qué estoy dispuesta a entregar? ¿cuáles son los valores? Los valores. Déjame, ¿tú crees que entonces para los artistas, iba a decir, para los atletas, que de repente les cuesta hacer este desarrollo con marcas, manejar sus Ujú. redes sociales, está, es por culpa quizás de su soberbia o de algún No grado sé si de... soberbia, yo creo que significa tener que adaptarte a los tiempos y a los cambios. Y lo otro es preguntarte si tú quieres ser ese deportista que sí va a estar con la gente. Para mí, cuando empecé a Mm, nadar, como yo no era la que se ganaba las medallas, y a mí era la que yo saludaba y nadie me saludaba, yo hago todo lo contrario. Y para mí, obvio, los campeones nacionales, los seleccionados tienen un tremendo mérito y todo, pero yo también les pregunto, le digo, ¿y ustedes cuando le escribe a ese niñito de 10 años que entrena en Colina o que nada en Aysén, ustedes le contestan? No, pues ni le contestan. Y tú querés tener más seguidores y tener más comunidad y más apoyo y más visibilidad, pero no estáis dispuestos a hacer ese trabajo tampoco. mm, Entonces eso también creo que dice algo de nosotros. Y yo entiendo las exigencias del alto rendimiento. Puede ser también porque yo terminé mi carrera y como que soy más adulta y como que mi visión ha sido distinta. Pero creo que yo particularmente me debo a esa gente. Me debo a esos nadadores, a esa gente de Nariga, Antofagasta, Magallanes, que tienen sueños y que se atreven. Pero mira esto, una vez conversaba con una atleta y me decía, Nico, es que está enojada. Mm. No voy a decir quién es, pero está enojada. Ya. Y me decía, es que el problema es que yo subo mis videos con mis triunfos y con mis medallas y a nadie le importa. Y la niña que está bailando en la playa tiene todos los likes. Y le digo, claro, porque eso es lo que quiere ver la gente. A la gente no le importan tus medallas, le importan tus valores, Ujú. lo que tú representas. Tal cual. Eso es una marca personal, eso es lo que tú has ido Y trabajando. yo creo que sí, de hecho soy mi propia marca porque estamos registrados en INAPI. Ice Eh, Mermaid, Ice Team, como que te juro que sí. Ice Mermaid, Sí, Sirena del Hielo, obvio que perfecto. sí. Porque nos han tratado de copiar la cuestión, pues sí, afuera soy mucho más conocida, Obvio. pero la gente que nos ha acompañado por todos estos años hemos podido transmitir esos logros, Eh, esos fracasos, esos dolores, las dudas cuando me ha tocado hacer rifa, cuando he mm, ido a ayudarle a las rifas a otras personas, como, o sea, yo de verdad siento que me debo a esa gente es la que ha hecho posible toda mi carrera, entonces yo sí me tomo el tiempo para sí, contestarle a claro. la señora que quiere empezar a nadar. Mi comunidad es muy bonita, como los hombres, o sea, como que se regula por sí sola también. No estoy seguro si lo hace o no lo hace, pero lo entretenido es que al crear contenido, si Ujú. compartís tus valores, lo potente que tiene es que podís
responderle preguntas a la gente con un reel a muchísimas Tal cual. personas. Creo Entonces, que esa idea es que esas preguntas que se repiten, ujú, un día podéis sí, pescar y hacer un reel y yo creo que subirlo. sí. Porque te juro, me piden una cantidad de cosas, hasta como porque tengo el pelo súper largo. Entonces, desde que te echáis para el pelo hasta el moño para las niñitas, Exacto. o cuando nadamos indispuesta, con la Sí. menstruación, si queremos tener hijos o no, el tema de las Uh, hormonas, uh, como que. por favor, haz contenido de Sí, eso. yo también creo que es Como necesario. Como profesional, que. chiquillas, les voy a contar cómo diablo me peino porque todas me preguntan, así que vamos. Sí, listo. ¿Cómo me pongo Sí, la cosita de la la cabeza? gorra, el lente, todo, ¿con qué se lava? Y yo ocupo cosas súper simples, como que, no sé, los lentes no le compro el coso más caro, no, Ahí te veo quick, con tu lente acá, que le ponía unos listo. ganchos acá y así Y ya, unos. ya está el moño, la gorra. Me gustan mucho los trajes de baño porque no tenía, como te decía. Entonces ahora, claro, tengo un cajón de traje de baño, color y todo. Pero también regalo muchos trajes de baño. Obvio. Regalo, si puedo, como con todo. Creo que es lindo dejar como entregarle algo al resto que atesore y que no es Eh, solo tu medalla. O sea, bacán la medalla en nuestro mundial en Súper bacán, Italia, súper bacán. bacán y mucho, mucho esfuerzo y lo agradezco montones, pero mi logro, mi propósito es otro, es cómo diablos, porque cada vez que cambiamos de gobierno en la misma conversación, hago que la natación de aguas abiertas a lo largo de todo nuestro país deje de ser como este deporte cuarta categoría, así como ya lo que botó la ola, porque la gente está pensando solo en las medallas. Y digo, ¿cómo te explico? Si queréis medallas olímpicas en aguas abiertas, tenemos que ser millones de chilenos nadando en el mar, entendiendo Sí, qué hacemos con las corrientes, que la cantidad de ahogamientos, nadie habla de eso, los accidentes gravísimos. La eh, natación es un deporte que te salva la vida. total. Bueno, déjame cerrar la idea de marca personal. Ujú, Tú decís, ok, no es solo tu medalla, es bacán la medalla, pero ujú. no es solo la medalla. Y No, la recomendación que yo le daba a esta atleta es, comparte el camino a la medalla. todo el Haz rato. parte a las personas que te siguen. Y sé vulnerable. O sea, yo no sé el resto. Yo estoy agotada de tener esta imagen de perfección absoluta. Mm, Somos todas impecables, y todo arriba de la pelota. O sea, ¿qué hago los días tristes? O sea, ¿qué hago cuando falleció mi tata a un mes después de haber tenido que nadar nuestro primer récord Guinness y él no lo pudo ver en el libro? O sea, eso me partía el corazón. mm, Lo compartí con muchos otros abuelitos, pero no era mi tata mm. que me contaba estas historias del tiburón Contreras y el que soñó conmigo este Sí, camino y lo que significaba para mi abueli la tele, o sea, que yo saliera en el matinal y mi abueli no me vio. O sí. sea, y esas historias son lo que nutren ese camino. Y también, de nuevo, o sea, ¿qué le entregas tú al resto más allá de tu medalla? Como tenés la humildad suficiente, eres el deportista que cuando lo saludan, saluda, Mm. o eres el que anda así, no le importa el otro competidor, ni el, o sea, ¿qué calidad de deportista es uno, más allá de tus tiempos, de tu esfuerzo y 100%. tus logros? Como, Y eso, plasmarlo en tus redes sociales, sí, compartirlo. Y eso tal cual. te aseguro que va a conseguir más visualizaciones, más Todo el seguidores, rato. más apoyo de marca. Si llegáis a 3 millones de seguidores, tú, te aseguro que vaya a ser en la punta de lanza para toda la disciplina completa, vaya a ser totalmente inevitable. Va a Yo creo ser. que es lo que ha pasado un poco. O sea, ahora tengo apoyo del Ministerio del Deporte hace ya algunos años, pero muchas veces sigue siendo como que estoy en un área gris, porque mi deporte no es olímpico, pero nadie puede decir que no soy buena en lo que hago, que no hemos hecho historia, que no hemos marcado un referente a nivel internacional. O sea, estamos en el libro de los récords Guinness al lado de Don Sí, no, Francisco. ¿Cuántos deportistas han estado ahí? sí, no. Tenemos 3 récords y vamos por un cuarto. Y seguimos construyendo, seguimos motivando, estamos organizando esta Federación Chilena de Natación de Aguas Gélidas, cada vez hay más chilenos compitiendo, pero todavía sigo siendo, sobre todo en diciembre, cuando vienen las premiaciones, los reconocimientos, lo que votó la ola. Como que te juro que nadie se acuerda y No tú estás importa, así. no Es importa. como, filo, pero yo no lo hago para ellos, ¿cachai? Exacto, no Como, importa. yo Tú, sigo construyendo, seguimos exacto, proyectando. exacto, siguen eso. Y mira, yo creo que ni siquiera es culpa de ellos, porque no entienden, no lo entienden, no lo ven, No, y pero. es la forma, entiendo que como que no, igual es algo rupturista, entonces Sí. no tienes mucho donde encasillarte, como no es un deporte de la naturaleza extremo como podría ser el montañismo, y eso no tiene una categoría como que les cuesta imaginarse la figura. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que todos los deportes como alternativos que han ido incluyéndose Sí. a las competencias olímpicas, por Mm, ejemplo, han tenido referentes que han empujado solos por mucho tiempo hasta que popularizaron el asunto. ujú. Así que ese es tu trabajo, yo creo. Parece que sí, lo voy a recordar cuando esté más cansada y diga así, ay, Dios mío. Sigue nomás, yo creo que lo que estás No, con haciendo está todo. perfecto. Ujú, Ahora, vámonos un poquito al agua fría. Hacer cosas difíciles. ujú. ¿Por qué es importante? Porque creo que es una forma de entrenar la voluntad.
definitivamente. Como de salir de la comodidad, del status quo y adaptarnos y habitar lugares que siempre pensamos que Mm. estaban fuera de nosotros, como el ambiente de trabajo hostil, el lugar que queremos encajar y no encajamos. Pero todos esos temas se trabajan en uno. Entonces, por eso creo que es tan importante, sobre todo en estas inmersiones en agua fría, es adaptarte muchas veces a la incomodidad, a reconocer dónde está el dolor. ¿Es dolor físico? ¿Es angustia? Mm. ¿Es preocupación? ¿Qué, a ver, ¿qué me duele cuando siento dolor? ¿Qué me duele cuando me duele algo? Sí, claro. Como creo que meterse en esos lugares y este diálogo interno, ¿qué me digo a mí mismo cuando equivoco, cuando me siento incómoda con mi cuerpo, cómo me hablo a mí misma y cómo trabajo desde ahí hacia afuera también? ¿Y cómo lo, aquí, esto es una pregunta a mí como papá, cómo se lo comparto a mi hija? Porque una niña de 5 años que se enfrenta a un colegio nuevo, a estas clases que Mm, hay gente que no conoce, a una ansiedad social, pero a ella le gusta lo que está haciendo, pero quizás le incomoda, para ella es difícil conocer ujú. tanta gente nueva. ¿Cómo se lo enseñáis a los niños? Creo que depende mucho de la edad, entonces cuando son tan chiquitos creo que es a través de cosas concretas, como de cosas concretas que a ella le hagan sentido. Por ejemplo, como te comentaba, tal vez si tiene que ir a un salón nuevo con otra profesora que no es su profesora, con la que ya tiene un vínculo, tratar de poner el foco no en esa profesora, sino que en la compañerita con la que ya lleva hartos días, como que el foco esté ahí. Y en que, por ejemplo, se acuerde de detalles que ojalá les puedan contar después, como de qué color era, no sé, el partidor de la piscina, como a lo mejor se le va a olvidar, pero su atención no va a estar tan solo puesta como Mm, en estas emociones que todavía no, por la edad y la etapa del desarrollo en la que está, todavía no pueden tener un nombre, no pueden tener un lugar, son puras sensaciones. claro. Entonces creo que llevarlo a través de cosas concretas también le puede ayudar a manejar eso. O sea, salir de lo desconocido y tratar de ir a lo conocido, al Claro. vínculo, a las personas, incluso algunos Ujú. elementos, cosas. Y cosas que tal vez se pueda llevar de la casa, Uh, como algo chiquito que pueda tener. Bueno, yo ya no soy tan chiquita, pero hasta el día de hoy ando con una pulsera que era de mi Welly. Entonces, cosas que me recuerdan. O que sí, también cuando estoy en un ambiente súper uh, incómodo, digo como, no, anda, esto es mi Welly, como que me la banco. un Como, tótem, claro, un amuleto. un amuleto. Algo que sea significativo para ella, de pronto elegirlo con ella, como, y que tenga como recuerdos, pues, cosas lindas, el domingo jugando todos juntos con los papás, Uh, o una experiencia previa donde también haya tenido que estar, no sé, en un cumpleaños con puros niñitos que no conocía, y que al final del día sí lo pasó bien, o que tuvo esa contención, y decir como, uh. recordarle, oye, es posible, tal vez esto nos puede ayudar, veámoslo juntos, como y creo que es súper importante a esa edad reconocer que todo lo que sienten es súper válido. Creo Mm. que la mayoría de los problemas que tenemos de adultos es porque consciente o inconscientemente siempre alguien nos dijo que la forma de pensar que tenemos, o la forma de sentir y de la forma en que efectivamente sentimos y actuamos, no es adecuada. Como que no puedo estar triste, no puedo estar ansiosa, no puedo Mm. estar preocupada, no, o sea, perdón, ¿cómo puedo? Sí puedo estar. Entonces creo que si nos permitimos esas emociones y las podemos resolver, elaborar, vamos a tener muchísimas más herramientas cuando ya somos adultos. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde puedes convertir tu comunidad en negocio desde cualquier parte del mundo. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades, como David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo. Mi comunidad de marca personal también vive en Flycrew, porque tu trabajo no es montar tecnologías, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad. Y Flycrew tiene todas las herramientas necesarias para lograrlo. Sesiones uno a uno, cursos online, eventos, membresías, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar o moverte desde otra plataforma, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Volvamos al agua fría, Ujú. hacer cosas difíciles. Cuando tú te metías al agua fría, Me cuesta ¿qué pasa con y el me duele. cuerpo? No, yo sé, pero ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Por qué el cuerpo dice, eh, sácame de acá? Porque es cómodo, como que ¿Ok? no quiere exponerse a algo distinto y tiene que hacer un esfuerzo, o sea, desde fisiológico hasta mental. Mm, Y el cuerpo tiene que entender que no lo queremos matar. O sea, yo traté de que mi cuerpo entendiera en Antártica que no nos íbamos a morir. Y de nuevo, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pienso cuando entro al agua fría, cuando hacemos estos ice bath o probamos el chorrito de agua fría? Creo que es importante que eso también tiene que tener un propósito. Es como, o concentrarme en la respiración. Respiro profundo
Yo me entreno mucho en Portillo, es mi lugar favorito del mundo mundial, ahí en la laguna del Inca, en los Andes. De hecho, nuestro matrimonio fue ahí con nieve. Y cada vez que vamos, para mí es una nueva oportunidad, pero también me cuesta. O sea, a veces voy nevando, estoy en altura, es como, ay Dios mío, de verdad no quiero meter la patita. O sea, no se hace más fácil. No, no hay días que sí, obvio, porque cuando estamos compitiendo, sobre todo entre la adrenalina, tenemos Ok. nuestras pistas, como todo muy pauteado, pero sobre todo cuando es voluntariamente, creo que el ejercicio es eso, como entrenar la incomodidad, entrenar tus Mm. pensamientos, entrenar tu voluntad, que es lo que yo más disfruto cuando termino de nadar, porque hice algo que sabía que no quería, que me cuesta mucho, pero que me hace sentir bacán. O sea, salgo con mucha energía, como feliz, como que la vida es perfecta, ¿no? Esta frase la he dicho tantas veces en este podcast, pero me encanta. Es de Séneca, que dice que hay que ser riguroso con el cuerpo para que no sea desobediente con la mente. Tal cual. Es que creo que es el ejercicio y el ejemplo perfecto. Y también como o sea, entender y aprender a leer nuestro cuerpo. Mm. Conozco mucha gente que empieza full con esto de la abuela y terminan todos traumados y ya no se quieren meter ni al mar. O sea, porque lo pasaron mal muchas, muchas veces. Sí, Entonces claro. creo que es importante ir de a poco y este contacto con la naturaleza. Creo que la mayoría de las nadadoras que me escribe, más que los nadadores, son capaces de leer eso, como no, mi desafío es ir al mar, entrar al mar y puedo estar 1 minuto, 5, 10, 20, nadar 5 kilómetros, o en verdad no, voy, me tiro un piquero y me voy. Mm. En cambio, cuando me toca hacer las charlas o las clínicas con deportistas varones, les cuesta mucho entender esto que no es solo la distancia, como lo concreto. No, no, es que yo quiero nadar 3 kilómetros. Sí, pero si nunca te has metido al mar a 10 grados, como empecemos primero por el piquero, tal vez, Ah, leyendo la corriente, disfrutándolo. exacto. No solo la distancia, no solo que le quiero ganar a todo esto. No. Y creo que ahí sí nosotras tenemos algo distinto, como que no, a mí me encanta competir, pero de nuevo, para mí es la naturaleza, es el mar, cómo me adapto a estas Mm. condiciones, si voy a nadar de noche, en los cruces de los 7 mares, no son carreras masivas porque los nadadores se mueren. Sí. Entonces siempre me están preguntando, ya, ¿y con quién competís? O sea, había más nadadores, el objetivo es terminar cada Claro. nadador una embarcación y que esta temporada no se muera nadie. ¿Cuál es? Tú habláis del riesgo de drop-off Ujú. cuando estáis en agua, que es básicamente, me imagino que Sí. el punto de inflexión con la hipotermia, ¿o no? O sea, es que ya, eso es lo otro, creo que es importante hablar de hipotermia, más en un país como el nuestro, que tenemos tanta costa y tantas aguas frías. La mayoría de las personas que practican deportes en el mar piensan que evitamos la hipotermia. ¿Cómo evito la hipotermia? Yo digo, no, ¿cómo aprendemos a identificar la hipotermia, a tratar la hipotermia y hacerla parte de nuestro deporte? Yo nado con hipotermia siempre. Piensa que si mi cuerpo tiene 37 grados y lo meto en agua a 12, nuestro mar tiene 12, 14, 15, o me voy a la Antártica y compito a 2 grados, obvio que voy a tener hipotermia. Solo que hay periodos de la hipotermia que son mucho más fáciles de recuperar. Si yo nadé 15 minutos en agua fría, me puedo vestir sola, me cambio, está todo bien. O si estuve nadando, no sé, 5 horas, necesito, obvio que sí, a alguien que me ayude con la ropa. ¿Qué es lo que hago? El entender cómo funciona nuestro cuerpo, que toda la sangre fría de las extremidades se va a los órganos internos, al corazón y al cerebro. Entonces, ahí empezamos con el tiritón, cuando ya la hipotermia más severa, y aprender a habitar ese lugar y a entender, o sea, no me estoy Sí. muriendo, el tiritón es parte del proceso, y nadar en comunidad, ir al mar y avisarle a dónde Sí. vamos, pedir permiso, los nadadores ocupamos una boya, la gorra de color, Oh, hacernos exámenes médicos, o sea, ¿cuántos vamos al cardiólogo? ¿Sabemos cómo funciona nuestro corazón? A lo mejor tenemos algo que una debiéramos chequear, cardiopatía, alguna cosa rara. tal cual. O sea, cada vez que nos enfrentamos a la naturaleza, que Ujú, es la que manda, tal cual. una montaña, Ujú. el mar, eh, el aire, hay que estar a merced de él, hay que Adaptarse, respetarlo, aprender a entenderlo, leerlo. aprender a leerlo. Ujú. Ok, pero ya, hipotermia. Imagínate que me meto al agua. Ya. ¿Cómo identifico que estoy entrando en hipotermia y cuál es como, ayúdame, para la persona Por que se está metiendo? ejemplo, ya, para las personas que nos estén escuchando, el que con las manos. Yo cuando empiezo ya con hipotermia, como que las manos se me abren. Ok. Creo que para los nadadores o las personas que están en el agua, nosotros a poder aprender a hacer cambios de ritmo, a saber que si Mm, hago más frecuencia de brazadas, por ejemplo, mi temperatura puede equilibrarse mejor. Y la lucidez. O sea, es peligrosísimo que uno esté metido en ok. el agua y así, oye, ¿dónde estoy? ¿Para dónde Que voy? de repente te vais como, te vais, como que te Tal cual, dormís, como y que no te estás en ese mareáis un poco. momento. Entonces creo que, porque a mí me preguntan mucho también como, ya como en algún minuto, como que tu cabeza se va y como que está todo bien.
Digo, es que el desafío, el gran desafío es que, claro, es estar aquí y ahora, porque tengo que estar pendiente de las olas, la embarcación, a qué hora viene mi hidratación, y entregarme a que todo el mundo me está cuidando y estar chequeando mi cuerpo todo el Mm. rato, como si hay algo distinto, un dolor, algo, un calambre, un dolor que no haya sentido antes, ser capaz de distinguirlo y de también parar el nado, como, Será difícil porque, por ejemplo, un triatleta ujú. en la última etapa, en la corrida, quizás puede entrar en un estado de flow, como de como que se va nomás, porque quizás si su El cuerpo, pedaleo, por el ejemplo, pedaleo, el trote. porque si colapsan, que son tienen un nombre estos, Ujú, que son como deportes que son cíclicos, como que se hace lo mismo todo el rato. ujú. eh, Puede ser que en el caso de ellos, que si algo colapsa con su cuerpo, se van a desmayar, se caen y no hay grandes riesgos, pero en el mar, En el mar es peligrosísimo. O o sea, sea, hay nadadores que tú se ahí full mueren. concentrado, no es que vayas escuchando una musiquita No, como... me carga nadar con música. Creo que es la oportunidad de nadar con mi corazón y con mis pensamientos. Correcto, Y ocupo muchos pensamientos. Me encanta pensar en mis abuelos, en todas estas historias que te contaba, los niños, la gente, ok. como O sea, llevarlos ahí. pero te da un espacio para también ir Claro, pensando, estoy, y concretamente, a más ver que nada. cómo voy con mis frazadas y todo. Ok, Y bueno, y en el tema de la hipotermia, yo sé que, bueno, especialmente los triatletas, como le tienen mucho, no sé si respeto como al mar, pero yo entreno en la Católica, amo al equipo de triatlón de la Católica, tengo amigas que son super power y son sí. unas gallas choras ya todas, no sé, 50, Yo 60 los veo años. entrenando en Farellón y son una Sí, máquina. pero no solo los jóvenes, Sí, ¿cachai? Yo hablo de estas mujeres que ya tienen su familia, sus hijos, trabajan y entrenando y carreras, ellas van a competir, no van a jugar. sí. Pero mi gran crítica siempre ha sido que la distancia que se nada en triatlón es la menor, nadie entrena en el mar. Ok. Piensan que van de la piscina y yo con toda mi soberbia nadador de piscina, porque soy súper rápido, y no sé tomar una ola, no sé qué hacer cuando tengo frío, nunca sentí frío antes, Sí. nado pero así ya cubierto entero de neopreno, hasta con los ojos ahí, y nunca sentí el mar. Entonces mi invitación siempre es como, bueno, sácate el traje, aunque sea una vez al año, métete 2 minutos nomás, y prueba esa sensación y entrena en el mar, porque finalmente a lo que a uno le falta el respeto, yo siento que es a la naturaleza, a las corrientes, Uh, y es como, o sea, tu deporte es en aguas abiertas. ¿Por qué entrenas todo el año solo en piscina? Como que no uh. lo entiendo. Y es muy diferente. Es muy distinto. La piscina son aguas muertas, con cloro, mucho cloro. Ahora, el problema por supuesto, pero el problema al triatleta es que normalmente sus carreras tienen una fecha, una largada Ujú, y las condiciones mínimas, ¿no es cierto? sí. Como las condiciones seguras. Ujú. Pero dentro de esas condiciones seguras puede cambiar la corriente, puede cambiar el Pasan viento, cosas. pasan cosas que te van a dar la largada igual. Sí. Y el problema, he visto largadas en donde la corriente estaba en contra y los Y no saben qué pobres hacer. Pum. eh, Y angustiado y lo la pasan pasan mal mal. y como, entonces creo que de nuevo, el cómo nos entrenamos, cómo nos preparamos, el evitar la incomodidad, pues yo entiendo que no te guste ir a nadar al mar helado, pero si vaya a competir en mar, nuestro mar completo es Sí, helado, en mi sí, cabeza, sí. perdón, creo que los chilenos tendríamos que ser expertos en frío y en hipotermia, o sea, deportes de montaña, deportes náuticos, como, Ok. y cuando vamos a competir afuera, no es como, pucha, no, aquí vengo yo, pues o sea, yo entrené en la cordillera, entrené en Magallanes, entrené en los glaciares, como, es posible, me da lo mismo que me miren con cara de que a esta Bueno, latina de dónde viene, como, Bárbara, ¿y si te metiste al agua? No te diste cuenta que tenía hipotermia. Saliste. ¿Cómo te das cuenta que estás en hipotermia fuera del agua? es que estallido, el tiritón es muy grande, Son como unos que no tritones podéis como... coordinar, es como que estáis así, muchos están bloqueados, otros cierran y empiezan a como a bruxar muy mal. Por eso es importante quién es la persona que está fuera del agua esperándonos, avisar cuando vamos a nadar, ocupar la boya, 100%. el sacarnos todo lo mojado inmediatamente. O sea, estoy pensando en gente que nada sin neopreno. Y puede suceder que tú sales del agua y, y de repente la temperatura incluso empieza a bajar aunque te abrigues. Tal cual, es que ese es el drop-off, por ejemplo, y es lo más peligroso y lo que nosotros más miedo teníamos en Antártica, porque yo salí con 27 grados Celsius de temperatura corporal, imagínate, de 37, 27. ¿Y te lo medís con termómetro? Me pusieron termómetro, estaba mega monitoreada por los Ah, enfermeros de la en hermana, tiempo y real. así, ahí, ¿Pero en tiempo real? tiempo real. Ok. Y bajé a 25. O Oh, sea, una persona a los 30 ya está inconsciente. sí. Yo estaba media borracha, así como mirando por todos lados, así como que... Y más encima me pusieron la canción de Rocky, entonces yo iba en mi camilla saliendo del Zodiac y veo una bandera chilena gigante con todos mis amigos el janiqueo, estaba mi equipo, los comandantes y Rocky. Y yo te juro que muerte la risa y como que así media Correcto. ida. Y esa recuperación fue muy difícil, porque ya en algún minuto que es peligroso, tú dejas de tiritar.
Tu cuerpo ya como que se Se rinde de rinde. cierta forma. Claro. Y ahí lo más importante es hacer una recuperación pausada. La mayoría de la gente le encanta esto de, no, me meto al agua caliente, me meto a la ducha. Es Uf, peligrosísimo, sí. porque ahí lo que calentamos es solo la piel. Y el recuperar la temperatura tiene que ser un proceso gradual y siempre interno, de adentro hacia afuera. Mm, Nuestro estómago, respirar aire caliente, por ejemplo, ocupar la calefacción del auto. mm, Nosotros cuando vamos a la Patagonia no tenemos sauna, no tenemos la sí. carpita ni nada, entonces desde sacos de dormir, si tengo enchufe, secador de pelo, así me recuperé la hipotermia después de nadar el Beagle en un cruce inédito de casi 10 kilómetros, Mm, donde todo el mundo nada 1,5 kilómetros, y yo propuse una ruta de casi 10. Entonces, con secador de pelo ahí en la cafetería, mientras estaba toda la gente mirando y así como saludando y tratando de respirar ese aire caliente. Entonces, identificar estas etapas, el exponernos paulatinamente, el que no sea una tortura, sí, claro. como concentrarnos en la respiración, en el lugar donde estamos, Mm. poder armar comunidad, conectar con otros, entregar herramientas, como no necesitamos un traje de neopreno para ir al mar. Uf. eh, ¿Cuáles son? Porque tú, Bárbara, no tomáis. No, Me imagino que adicciones. no fumo, nunca he fumado, porque mi mamá fumaba mucho. Ok. Y nunca he tomado porque cuando en esa etapa como que todo el mundo sale a carretear, a mí me cargaba el copete, como que nunca me gustó. Yo digo, si estas calorías me las voy a tomar, prefiero comer un pastel. Ok. Entonces ha sido mi filosofía como Ahora, toda mi vida. mi pregunta es: ¿qué beneficios tiene el agua fría Ujú. en la longevidad? Yo creo, bueno, cada vez hay más investigaciones. Yo cuando empecé a nadar en hielo hace más de 10 años, empezamos yendo a Finlandia. Finlandia es un país que Sí. tiene una cultura relacionada con el invierno, con el frío, con lo extremo y lo complejo. Y era impresionante ver como a las abuelitas, o sea, uno honestamente iba a ir a competir y todo, y para ellas es parte de su rutina diaria el ir a los lagos y es la naturaleza. El entrar al agua, yo de repente iba y era como, o sea, sirena de hielo, ya campeona del mundo, pero primera inmersión en el lago. Iba con una de Sí. mis grandes amigas allá, ella me presentaba con todos los finlandeses, no, la sirena de hielo chilena, qué sé yo, que viene, bla, bla, bla. The Ice Mermaid. De Ice Mermaid, y la de Ice Mermaid, te juro, yo miraba esta nieve, el lago congelado, esta cuestión a 0, 1 grado, y era como, sí, ¿quién es la sirena de hielo? ¿Quién es la sirena de hielo? Y ahí ya, bueno. Pero creo que es el conectar y o sea, en Europa es usado incluso como tratamiento antidepresivo y tiene, cada vez investigan más, no es comprobado 100% esto de tema de que si nos sumergimos en agua fría tenemos más porcentaje de grasa parda, que esta grasa negra que tienen los bebés y que por eso es como un aislante y es una grasa mucho más rica en nutrientes, qué sé yo. En mi cabeza, hasta que no esté comprobado eso, creo que no necesariamente los nadadores de aguas abiertas tienen que ser más gorditos, porque la grasa de los pastelitos, de la empanada, la sopaipilla, los completos, también necesita irrigación, pesa, y no necesariamente nos aísla del frío, necesitamos ser como adaptarnos a estas Sí, condiciones, claro, sí, claro. como desde ahí. No, tremendo. Eh, déjame ir. Ya, protocolo de entrenamiento. Yo sé que en pandemia te cargaba estar levantando pesas y estar Lo odié con fuera mi del vida. mar. Hoy día, no hablemos de pandemia porque que en paz descanse la pandemia y ojalá que no vuelva nunca más algo parecido. Pero hoy día, ¿tu protocolo de entrenamiento es full mar o así No, también? creo que eso es lo interesante de la forma en la que nos dedicamos a entrenar, porque creo que es importante ver qué es lo que le sirve a cada deportista en función del, obviamente, la fisiología, los Sí, entrenamientos, la parte mental, pero nuestra gran parte del entrenamiento es en piscina, condiciones temperadas, ideales, porque ahí metemos mm, mucho volumen, podemos llegar a hacer 10 kilómetros diarios pensando en estas maratones de casi un día, nuestro Canal de la Mancha que viene en julio, perdón, va a ser un nado de un día, 25 horas metida en el mm, agua. Entonces ahí necesito estar muy fuerte, muy clara, muy centrada, y alcanzar a recuperarme después de ese volumen. Hacemos acondicionamiento físico, que es lejos la parte que más me cuesta, que más odio, te juro que es como me siento tan incómoda, tan torpe, como saltando. peso muerto. Porque ¿Qué nadé es? toda mi vida, nunca hice un gimnasio antes y es imprescindible. O sea, y para las mujeres aún más, como todo lo que perdemos en musculatura, el fortalecer nuestros huesos, los tendones, o sea, es imprescindible hacer gimnasio, como que no basta solo con Claro. nadar o otros deportes, necesitamos hacer pesa. Ok, eso. No es solo hacer gimnasio, porque la gente puede creer, vamos al gimnasio a hacer bicicleta, a No, correr. pesa. No, es pesa, levantar Cuando peso. hablo de gimnasio me refiero a preparación física y pesas. Pesas. Podemos sumar yoga, maravilloso, todo lo demás, pilates también,
pero necesitamos hacer peso. Y que le perdamos el miedo a esto como que no, que va a estar muy grande. Al contrario, ahora uno está más fuerte, más tonificado. Y es salud. Creo que es importante mirarlo desde ahí. Y también nado en mar. Voy a veces, hacemos nados largos, otras veces voy media hora, otras veces estoy una hora. Nado en Portillo y en aguas frías bajo 5 grados. Voy a la Patagonia a entrenar a nuestros glaciares. Pero el grueso de la preparación intentamos que sea lo más estable posible, cosa que ojalá pueda descansar, que me acueste a las 9 de la noche, que pueda cumplir con todo lo que tengo que hacer. Mm. Y es complejo porque voy a cumplir 40 años ahora, no hay tantas investigaciones en deportistas de 40 años o 39, y nosotras tenemos todo un tema con las hormonas también, Sí, claro. que es necesario y que no todos los profesionales investigan eso. Mm. Yo tengo la suerte que mi entrenadora, aunque ya tiene 78 años, es un pro. O sea, Gabriel está estudiando todo el rato. Cuando se me ocurrió congelar óvulos, yo, pobrecito él, yo lo tuve que sentar y decirle, mira, Gabriel, quiero hacer esto, necesito ver en qué semana podemos hacer esto. Son tantas semanas, inyecciones, las hormonas, no sé qué, pero no quiero faltar a entrenar. De hecho, fue la misma conversación con el doctor. Hicimos la punción ovárica, 5 días después yo estaba cruzando el estrecho de Magallanes. Era una guata así inflamadísima, llevando la vía, con un traje de año negro que según yo con eso pasaba más piola. Un dolor así inflamada. Y él se puso a investigar y a estudiar eso. Y me decía, es que yo no sabía que esto se podía hacer. Y buscando información y tratando de entender cómo esas hormonas nos afectan en el entrenamiento. Si tomamos anticonceptivos, ¿qué es lo que pasa? Y creo que es muy importante que los profesionales se especialicen, porque si no, terminamos las deportistas con gente que no entiende qué sentimos o qué nos pasa y te tratan como loca. Sí. Y ahí me subí unos kilos y yo decía, ¿cómo lo mismo es siempre? Pero ¿qué pasa aquí? Me mandaron, uno, ya, que me podían operar, entonces claro, te sacan lo que te sobra y todo. Y digo, no tengo un mes para estar sentada en la casa en un postoperatorio que maltrato para mi cuerpo. O sea, Obvio. cero posibilidad, deprimía. Otros que no, que tómate estas pastillas y con esto bajáis de peso. Y yo, a ver, ayúdenme a entender qué es lo que le pasa a mi cuerpo o dónde están esas hormonas, porque no es voluntad. O sea, no me estoy comiendo una torta al día, ¿cómo te Sí, explico? claro. Y te tratan así, entonces te quieren meter anfetamina, y digo, yo no me voy a tomar esa cuestión. O sea, Obvio. no entiendo qué es, te voy a competir y si me pasa algo, eso sí no me lo perdonaría. Claro que sí. Como, obvio que no. Entonces, tus protocolos tienen que ver mucho con, obviamente, el equipo que está atrás tuyo, pero Ujú. también que ese equipo y tú siempre estar entendiendo los fundamentos, los principios fundamentales, Sí. entender lo que sucede, estar al día con la ciencia que está Todo el saliendo. rato. Trabajamos con un cardiólogo que es Nico Bunster, que es triatleta, o sea, que nos vamos con mi vida, un seco máximo, que es deportista, mi ginecóloga es nadadora de aguas abiertas, entonces entiende Oh, como, oye, tengo que competir, quiero un nado de un día completo, y se nota mucho cuando el profesional con el que uno trabaja tiene instaurado en su propia vida la importancia del deporte, sí, no claro. te lo cuestiona. Era una tontera, pero cuando yo era muy niño, como a Ujú. los 14 años, jugaba tenis. Me encantaba jugar tenis, no era bueno, pero jugaba y tenía 14 años, 13 años, una cosa así. Y tuve una lesión al tendón de Aquiles. Ujú. La clásica por carga, quién sabe. Y un doctor X me dijo que yo nunca me iba a poder hacer deporte en mi vida, deporte de impacto. Ay, no te creo. Y yo le creí y me conseguí un comprobante para no hacer educación física y dejé de hacer deporte hasta los 28 años, porque creía que yo no podía. Y una vez alguien me dijo, Nico, pero si tú podís correr, ponte unas plantillas por último. Y me puse unas plantillas y nunca más me dolió. Santo remedio. Entonces, claro, hay gente que dice, no, Nico, pero podría hacerlo sin plantillas, pero en este caso yo me puse y se acabó. Entonces, el, busquen profesionales médicos que entiendan Que entiendan. el deporte, lo que están haciendo. Y o sea, que lo entiendan y que también lo vivan. Yo Sí. creo que eso es súper importante. Obvio, no todos tienen que ser de nuevo campeones del mundo, pero es muy distinto cuando el consejo viene de alguien que entiende que la recuperación para un deportista o para la gente que amamos el deporte es tan importante como comer o dormir o lavarse los dientes, como que Sí, no es un transable, obvio. como es Claro, parte de tu día a día, de tu calidad de vida, es tu tiempo exacto. propio, independiente que uno quiera competir, ser seleccionado, conquistar el mundo, da lo mismo. Es parte de lo que nos da vida, salud mental, y qué distinto sería todo si realmente lo priorizáramos. 100%. Te decían locas por estos protocolos, pero ¿quién está loco? ¿Tú o ellos? A mí me gusta pensar en que mi locura es mía porque siento que me hace distinta y que creo que la normalidad está absolutamente sobrevalorada. Como que creo que la gente distinta, anormal, con intereses distintos y que no encaja, es la que vino a comerse el mundo. O sea, como el resto puede vivir y construir su vida como elija vivirla y es súper válido, Total.
Pero somos muchos otros los que no nos conformamos y queremos algo distinto, queremos vivir y sentir distinto, que entendemos que vida hay una sola y de verdad no quiero pasarla deprimida como sin por mí, por mi familia, por la gente, como que Ah. creo que todos tenemos algo que entregar y mucho desde ahí conectar con los demás. Entonces, a mí me gusta mi locura y me gusta ser distinta. A veces lo paso peor porque, claro, hay gente con la que no tengo mucho, como quiero consejo, quiero pensar de otras cosas y no tengo a quien preguntarle. Como ahora, no sé, estoy pensando si quiero tener bebé o no, a ver cuánto tiempo me tomará si tengo 39, pero mi prioridad es volver a la Antártica. Sí, Y claro. encuentro que eso es súper válido como todas mis amigas que quieren tener su bebé ahora. Pero yo quiero ir a ver a los pingüinos de nuevo, que no veo hace 2 años, ¿cachai? En otras noticias, este episodio es presentado por Examedi, porque hace 3 años descubrí la importancia de los exámenes de sangre. Estaba prediabético y al borde del infarto, y aunque con deporte y alimentación logré bajar mis triglicéridos de 300 a 70, fue una pérdida de tiempo darme cuenta y luego mantenerlo. Tenía que pedir cita al doctor, ir al doctor, pedirle una receta, ir al laboratorio, perder 3-4 horas y volver a casa para seguir esperando 2-3 días los resultados. En cambio, con Examedi todo eso se simplifica en un solo paso. Simplemente pides el kit de biomarcadores en la app, agendas el horario que más te acomode en tu casa y vienen a ti. Una semana ahora se transformó en 30 minutos para poder seguir trabajando, estar con mi familia y, más importante, medir tu salud. Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si quieres empezar, entra a examedi.com y consigue un 20% de descuento en tu primer examen usando el código NICO. Volvamos a la conversación. En ese uno estar loco tiene que ver, ahí están los sueños también. Pero ojo que tú estás loca. Sí, Yo siento que yo le digo siempre le digo a mi hija, loco es bueno. sí, Estamos locos y eso es bueno. Eh, pero tú igual terminaste tu universidad. sí. Estudiaste psicología en la Chile, hiciste tu máster en infanto Juvenil. juvenil. eh, Igual hay corrís riesgos gigantes, pero igual vais calculando un poquito. O sea, hay que estar Sí. loco, pero tampoco Es flotemos que y... no, creo que hay que tener una estructura, porque también creo que es distinto. A ver, yo vengo de una familia de mucho esfuerzo donde la educación sí es fundamental y creo que Mm, me puedo dedicar a hacer lo que hago y vivo de lo que amo hacer gracias a esa educación mm, igual, como esa forma de pensar, de resolver problemas, porque si tenemos la fortuna de poder estudiar en lo que sea o donde queramos, no es solo tu título, es una forma de pensar, de resolver problemas, de convivir con gente muy distinta, con profesores, en ambiente, como ver un mundo distinto, adaptarte a eso, seguir tu camino o más importante aún, construir tu camino, sobre mm. todo cuando no hay a quien copiárselo. Yo no tenía un deportista chileno a quien mirar y decir, no, en verdad, si hago esto, puedo vivir de esto y voy a Claro. tener los auspiciadores y me van a pagar mis nada. Era como, ¿a quién? O sea, y creo que incluso afuera no existe un nadador que se dedique a esta forma de natación extrema que lo haya sabido como diversificar de la forma que lo hemos hecho. Porque cuando vamos a competir, la gente ama lo que mostramos con mi equipo desde Chile, no es solo la medalla. Mm. Y nos siguen, o el récord Guinness, o Star, o los cuentos para los niños, o la historia, la imagen de la sirena de hielo, como va traspasando también toda su historia personal y propia, motivando a otros, Sí. es muy distinto. Hay deportistas, obvio, nadadores, he conocido unas gringas que son sequísimas, y uno va con todas las ganas, así como, oye, son pesadísimos. O sea, como que, no, tú así, ay, no, ya, adiós. No así las nadadoras latinas. Creo que nosotros los latinos, sobre todo los latinoamericanos y las nadadoras latinas, tenemos todo un mundo por hacer. Mm. Porque todas estas carreras, incluidos los Guinness o los Siete Mares, o las nominaciones, he sido nominada 3 veces a Mujer del Año, creo que ganamos una o dos, internacionalmente, con todos los nadadores del mundo mundial, son premios gringos para gringos o de europeos para gente europea. No entienden que lo que nos cuesta a nosotros desde Chile, Perú, Argentina, pagarnos un nado de Sí, total. $25.000, $20.000, ¿de dónde? Sí, total. Eh, bueno, tampoco da lo mismo que lo entiendan o no, Pero creo que tenemos que hacerlo, ganarnos un lugar, como exacto. con esfuerzo, obvio que sí, porque eso le permite a otras niñas que también vienen de Recoleta, que también Sí. vienen como soñar y decir, yo no quiero ser nadadora, pero sí quiero ser la primera chilena en. Y ojo también, quizá a la que le dicen que el único camino es el olímpico, Ujú. que quizás tiene todos los recursos y está ahí en la piscina temperada del Sufriendo. club privado, que está bien, que ella dice, no, yo quiero seguir a la sirena. ¿Sí o no? Es que no hay cosa más buena que nadar en aguas abiertas, te juro. Oye, hay una frase que tú tenés registrada. Ujú. No sé si está registrada, pero estoy seguro que la tenés registrada, Mm. que dice,
Los imposibles no existen. Para la determinación y el esfuerzo. ¿Por qué? Porque creo que fue la frase que me sostuvo cuando era niña. Como mi entrenador, Gabriel, que lo conozco desde los 9 años, él la repetía mucho. Y claro, es como una variable de la del Nico Mazú, yo creo que Gabriel la decía antes, porque para él es determinación y esfuerzo. Como que Ya. no basta con ser muy talentoso, no basta con que uno sueñe y se mande sus... No, constrúyelo. Obvio. Mm. O sea, si existe una posibilidad, constrúyelo. Y también tratamos de destacar mucho que tal vez nosotros vamos a ser los primeros en pagar el precio que construir eso imposible requiere. Sí. Como que no se haya hecho antes no quiere decir que nadie lo pueda hacer. Y creo que es una motivación para uno encontrar un camino y poder ver opciones donde el resto no lo ve, porque se resigna. Y hay que aceptar que el que va primero le va a costar más. Obvio que sí. Te van a querer Y que a cortar la veces es súper cabeza. ingrato el camino Por también. supuesto, como estos colonizadores que estaban los pueblos indígenas y decían, ¿quién es este diablo? Pff. Así es, el que va primero. Sí, a veces encuentro que es ingrato el camino porque, o sea, tengo una comunidad muy bonita, pero también he tenido que hacer cambios súper dolorosos, incluso dentro de mi equipo. O sea, Mm. como porque tu equipo entiende y se adapta a lo que el propósito requiere, a que Oh, nuestro foco está puesto en la gente, en lo que significa el nado, en tiene esa humildad, esa adaptación o no. Y si eso se pierde en algún minuto, mm, o sea, aunque te ame con mi vida, aunque sea mi marido, mi mamá, o sea, lo siento, no oh, podemos seguir sí, trabajando juntos y eso es muy doloroso. te creo. ¿Cómo, cómo encontraste ese propósito? Porque hoy día para ti el propósito está claro, tú sabes lo que querías hacer. Pero ¿cómo lo encontraste? Creo que pasándolo muy mal toda esa adolescencia, así como Ok. sin saber, sin sentir dónde encajaba, como también yo sé que, bueno, uno habla mucho de propósito, pero ese propósito creo que no tiene que ser algo que nos angustie, puede ser algo que va cambiando en el tiempo, que va Correcto. fluctuando, Mm, pero finalmente es como preguntarte dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ese es tu propósito también. ok. No es solo conquistar el mundo, como a veces el propósito es tu familia, el tiempo con tu familia, poder alimentar a tus hijos, Mm, poder tener más salud, poder ayudar a tus papás. Y eso es un propósito tan válido como querer ser sí. marca personal y CEO del no sé qué, como todo bien, pero creo que, porque la gente le tiene como miedo últimamente al propósito, como, y yo digo que es súper útil sentir ese vacío muchas veces, como esa incomodidad, como, pucha, no estoy tan segura. Perfecto que no estés seguro, como eso Mm. te hace pensar y cuestionarte. Entonces, ese no estar seguro tiene que ver con quizás con explorar, como probar Explorar, cosas. Si no tenéis probar, claro cuál es tu propósito, buscar. abrirte y contarle al resto. Como creo que, no sé si es muy de nuestra cultura, pero a mí me tocó mucho, sobre todo al principio, que me Mm, daba pavor decir, oye, no, es que quiero ser nadadora profesional y quiero vivir de esto. me encanta. Y voy a hacer charlas y no me voy a quedar tranquila hasta que tenga un documental, pero en Netflix, que era una plataforma gigante y todo el mundo sepa que existe o existió alguna sirena de hielo y que muchísimas más mujeres, niñas, que nademos en Magallanes, en la Antártica, muchas, muchas, muchas. Y la gente tiene pavor, como que Sí. miedo a decir lo que realmente quiere. Y creo que solo al decirlo me he dado cuenta que Mm, llego a personas que de muchas formas distintas te ayudan. Como que la gente no lo dice porque piensan que como que te van a ojear el sueño, como sí. que si lo digo no resulta, y me quiero comprar una casa pero no le vamos a decir Uh, a nadie, porque si no, no me va a resultar. Sí, te puede dar miedo, pero si no resulta pueden ser múltiples variables. mm, Y en ese hablarlo, hay mucha gente que está igual de loca que tú o que también tiene un sueño, entonces sabe lo que eso significa y te va a decir, oye, pero yo te ayudo en esto, o no pensaste en esto, y te da herramientas, no críticas. mm. Como, oye, ¿sabes qué? Y así hemos ido construyendo las charlas, la marca. Yo no soy experta en nada de estas cosas que he tenido que aprender a hacer, ¿no? Haciendo. Haciendo. Hay un emprendedor, Carlos Barrabés, Ujú. que decía que, quizás esto también lo he dicho en este podcast, pero él decía de que algo no se arrepentía como emprendedor era haber salido a la calle y contarle su historia a muchísimas personas. Me encanta. Porque eso era lo que le había permitido que su historia fuera realidad, porque cuando uno cuenta su historia es Sí, cuando no es como pedirle ayuda al universo, po. sí. Entonces va a aparecer alguien, como Ujú, quizás Andrónico, en Villa O'Higgins, que te escuchó, vio tu pasión y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a la Bárbara. ujú. Y no solo, y quizás una nutricionista, y quizás el kinesiólogo, Tal quizás, cual. ¿no es cierto? Y así lo tuvimos que ir construyendo porque acá no teníamos a quién preguntarle. O sea, la Nutri, que es Mm, la Camia Serga, que también es triatleta, o sea, yo llegué y mi equipo tiene esa característica. Yo no le pregunto como, oye, ¿tú crees que yo puedo nadar 25 horas y no morir? Es no, como, ¿cómo? ¿Qué exacto. tengo que hacer? Desde tu área de expertise, voy a hacer lo que me digas que tengo que hacer. ¿Cuál es la
posibilidad, qué es lo que me da el mayor número de probabilidades, porque eso lo voy a hacer a ojos cerrados. Pero no necesito que nadie me diga que no se puede hacer algo, pues si para eso que ya tenemos el universo, así la gente, no sé. No, yo construyo y apuesto y no me quedo quieta hasta que lo logramos. Y es como Antártica, fue así. Mm, Imagínate ir a hablar a la Cancillería, pasar por distintos gobiernos, hacer un estudio de impacto ambiental, sí. conseguirme una amiga, la hermana de mi mejor amiga de la U, que se dedicara a hacer eso, que te cobran un dineral y yo no entendía nada. Y aprender, y ver las rutas, los planes, ir con las marcas, sacar esto, como... Como, ok, a mí, por ejemplo, me carga la negatividad, Ah, no, a mí me pero descompensa. es Como, como eso, yo te cuento mi idea y te tiro para abajo. Pero en realidad es como, no solo te estáis tirando para abajo, no, Bárbara, no se puede, en 25 horas no se puede. Oye, es que el problema es que te estáis metiendo con el sueño. Entonces no te metáis con mi sueño. tal cual. Y O no me me serví. ayudáis, o no. Chao. No, yo soy igual. Como que no necesito eso. Necesito oportunidades, herramientas, posibilidades. Bárbara, pero, ok, hay una persona clave en esta historia. Jorge, ¿no? Sí, ¿Tu marido? mi marido. Ya. A tu marido, lo power es que él te ha acompañado, él cree en ti, está Sí. contigo. Pero ¿tú crees que si él fuera un abogado que vive en Santiago todo el tiempo y que no puede acompañarte, podría ser compatible? Que no sería mi marido, a no ser que el abogado creyera en mí, como Y- porque creo que no, a ver, me he dado cuenta porque mis amigas o las historias de parejas que voy viendo son muy distintas a mi historia, porque para mí es súper natural que, obvio, vamos a ir a la Antártica, entonces todo gira en torno a eso, como mi horario de entrenamiento, de descanso, lo que tengo que hacer de trabajo, como que no me voy a ir a carretear contigo 10 horas, no, cero posibilidad. O sea, si querés te hago la torta, te Mm, regalo todo lo demás, pero no, mi energía no puede estar ahí. Yo elijo muy bien a mis amigos, a la gente con la que comparto, los minutos de descanso. Amo por sobre todas las cosas estar, bueno, con Jorge, que yo le digo Lalo, pero se llama Jorge, ir al cine, mis libros, mis papás, cocinar, mm, mis perros, como ese núcleo es lo que me sostiene. Y sí, soy súper extrema y puedo andar navegando y nos vamos a glaciar y no tengo problema en acampar, en recorrer y me voy a ir a Noruega y quiero ir a Svalbard y quiero conocer los narvales, todo bien, pero mi núcleo es ese. Entonces, mm. todo lo que suma y nutre eso se va a quedar ahí. Cualquier persona que no sé, por la razón que sea, no lo comprenda o no entienda la importancia que tiene para mí la gente y ese rol más social que tenemos que tener los deportistas, no me No, sirve. y ese punto era, tú saliste a contar tu historia. Esto, Sí. tú no le mentiste a nadie, no le Mm, mentiste mm. al Lalo que tú ibas a Que yo hacer era como... simple. que- No, que- de hecho, le decía, tuviste la posibilidad de tener una casa normal, una vida normal, un perro normal, la guagua, todo lo que tú sí, dirás, y no lo tomaste. Entonces, y estáis acá. está Y ahí eso es por acá. algo. Entonces hay gente, o sea, Mm. cuando uno tiene un sueño y uno está buscando ese sueño, sí uno puede encontrar gente que esté dispuesta a acompañarte. Todo el rato. Y lo otro es aprender, que a mí me tomó muchos años, yo creo que también por ser mujer, y sobre todo cuando era más adolescente o más, no sé, 20 años, antes de conocer a Lalo, que yo estaba buscando siempre un compañero, como que no, pucha, ¿cómo me voy a ir a la Patagonia sola? Que quiero ir a nadar acá o quiero ir a competir allá y que no, pucha, nadie me puede acompañar. O haber tenido, no sé, pololos nefastos que cuando yo andaba feliz con el Estrecho de Magallanes, que era mi sueño como desde los 10 años, me dijo que me iba a poner gorda, si me tenía que echar grasa, iba a aparecer una foca, una cosa así. Juro, no lo podía Güey, creer. esto es una historia real. ¿Esto es real? ¿Alguien te dijo Yo eso? te juro, era como un pinche, no creo que haya alcanzado para Pololo, pero te juro que yo lo quedé mirando y dije, no, Chao. chao, o Pero lo sea, rico es que adiós. sabíais perfectamente lo que andáis Pero tuve que buscando. aprender, Claro. porque creo como soy hija única y también desde una historia mucho más como solitaria, buscando de dónde soy, para dónde voy, Uh, creo que muchos años tuve mi energía puesta ahí, como que no, este compañero, hasta que aprendí que la aventura soy yo. mm, Como, y en esa aventura y en ese corazón que quiere, que busca, que sueña, estoy dispuesta a sí. compartirlo con gente que amo, pero no depende de esa gente, depende Esa- de mí. exactamente. Y hay gente que... O sea, que pienso en esto, y hay gente que cree que quizás eso es como poner a todo el resto a disposición de uno, como a que viva, pero yo encuentro que el amor bacán es cuando dos pajaritos van volando y los dos se Sí. acompañan. Y Pero, poder potenciarte exacto. y acoger al otro y estar con el otro, pero también entender, o sea, tu pareja tiene que entender también tu propósito y tu Mm, sueño. exactamente. Y no te puede coartar. No, y creo que eso es un mensaje súper importante, por favor, para las mujeres deportistas, artistas, emprendedoras. O sea, la aventura son ellas, el Sí. sueño, el motor, el corazón, tiene que estar puesto en ustedes. Y ustedes comparten, sostienen a todas las personas que quieren sostener y entregan su infinito amor, pero el desafío más importante es también sostenernos a nosotras Mm. y saber que nuestro sueño, nuestro anhelo es tan válido como el de cualquier otra persona.
Pues somos expertas en apoyar a otros y a nosotras nos dejamos. Y que 100%. ese compañero que elijamos sí va a tener que adaptarse de pronto a ese sueño. ¿Por qué no? Porque 100%. siempre es la mujer, de hecho ha sido una de las cosas más difíciles para mí, Sí. porque Lalo es ingeniero naval, entonces para todo el mundo era súper normal que yo me fuera a vivir a Puerto Montt. Y es como, yo no me voy a ir a Puerto Montt. Que bueno, que estás trabajando en Viña, es que no me voy a ir a Viña. Porque mi mundo, mi trabajo, mi entrenamiento, mi equipo, mis redes, mis charlas, todo lo que hago está acá, En Santiago. en Santiago. Entonces, lo siento, eso sí es una intransable. Pero la mayoría de los hombres me entendía súper bien porque creo que me veían a mí misma como una emprendedora. Entonces era Exacto. lógico que el emprendimiento que como más arriesgado, porque más recursos, más oportunidades tiene, o como que uno lo empieza a nutrir más. Pero muchas mujeres no entendían. Era como romper ese esquema Sí. de que la mujer siempre sale como persiguiendo, acompañando. ¿Y por qué no puede ser al revés? Decía yo. Sí, claro. Como, ¿por Qué qué loco. no? Lo que pasa es que todo lo que tú me decís, para mí como emprendedor, y yo digo como emprendedor, pero emprendedoras mujeres también, Ujú. esto es obvio. Sí. Es mi propósito, mi objetivo, lo tengo claro. No voy a claudicar en ese objetivo porque alguien aparece y me dice que no puedo hacerlo. Para mí eso es obvio. Ujú. Pero para mucha gente Para no. mucha gente Y la no. gente necesita escucharlo, porque Especialmente las mujeres. Tú dices. especialmente las mujeres de todas las edades, porque Mm, tienen una historia muy solitaria, muy de abandono, muy de mm, dificultades, donde siempre el foco está puesto en la familia, en cuidar, sostener a otros, en la pareja, lo que la pareja quiere y permite, mm, cuando son ellas las que muchas veces mantienen y sacan adelante su familia. 100%. Entonces, a esas emprendedoras, porque me ha tocado juntarme con ellas, les digo, es que, perdón, o sea, si lo amáis con todo tu corazón, pero él no está alineado con tu propósito. O No sea, va es a una funcionar. persona que te ancla, que no te ayuda, no te potencia y que, ¿por qué está ahí? Exacto. Ahora, también hay mujeres que sueñan con ser mamá Sí, y es y súper quieren hacer válido familia. y me encanta. Y si tú sentías eso en tu corazón, lo mismo. El propósito, ¿te acordás que tú me dijiste? Tal Puede ser cual. tu familia. Si tu propósito es tu familia, Ujú. vos dale. Dale. O sea, Y no. hazte caso, como eh, porque le tenemos mucho miedo a lo desconocido, entonces a veces también estas historias de mucho sufrimiento, porque es un sufrimiento conocido, sí, donde ya sé que me duele, pero más o menos puedo vivir, pero finalmente es eso, ¿esta es la vida que elijo vivir? O sea, contestar esa pregunta creo que es clave. Si la respuesta es no, onda, tengo que moverme, lo sí, siento, no puedo. Como las veces que he tratado de adaptarme a ambientes que son profundamente complejos, yo fui directora de deporte en una municipalidad, lo pasé pésimo. La mejor parte era la no, gente, sí, claro. pero La burocracia, no, y cómo se mueven los dineros, lo que quieren financiar las campañas, estos sueldos de mentira, y era como, no, esta es mi comuna, esta es mi gente, yo no me voy a prestar para esto, lo siento, me voy de acá. Y fue muy doloroso, incómodo, como no entender que el mundo funcionaba de otra forma, pero yo tenía opciones, me adaptaba a eso, o me arriesgaba a hacer la nadadora profesional o construir un camino y decir, mm, voy a vivir de esto, y se me va a mm, ocurrir cómo. una niña de 15 años, Ujú. 14 años, que está en este proceso de buscar su propósito, quizás en deporte, quizás en emprendimiento, ¿qué recursos dónde la mandamos? La mandamos a escuchar este podcast, porque tienen, no, de verdad que sí, porque tiene muchas historias de personas muy distintas y Ok. todos también rompiendo esquemas. Y creo que la mandamos también a como a vivir, a compartir y a hacerse caso. Yo creo que todos tenemos estas intuiciones, si es el arte, la Mm, ciencia, el deporte, y a buscar no el caso perfecto, sino que precisamente ver desde esos caminos muy rupturistas, muy distintos, qué puntos tienen en común con mi propia historia. Como a veces me pasa cuando vamos a hacer las charlas y sí, estamos hablando con emprendedoras y todas vienen, no sé, de comunas históricamente estigmatizadas, qué sé yo. Y claro, va la CAO del emprendimiento, que hizo su propia fundación, desde un punto de vista súper asistencialista, que no mm, entiende mm, porque nunca lo vivió o lo sintió, o desde una empatía que es más relacionada a la caridad que al realmente sentir lo que están sintiendo esas mujeres. ¿Cómo yo me adapto a esa gente y qué es lo que yo, desde mi humildad, tengo algo para entregarles? Pues la mm, mayoría viene, bueno, aquí soy yo, te doy la receta. Y no, esa gente a lo mejor que necesita que la escuchen. Y quieren cosas concretas, y quieren un abrazo, y quieren, no desde el caso excepcional, todo perfecto, sino que como en mi chica lo hiciste. Onda, ¿dónde fuiste para poder separarte y alimentar a tu familia? mm. ¿Cómo lo hiciste para poder volver al mar si te daba pánico? Y entregar herramientas. Creo que cuando en nuestras charlas más conectamos,
No es desde mi historial de Sirena de Hielo, no sé qué, sino que es contando esa otra historia. Oye, yo sé también lo que es que te duela, como, no sé, las dificultades, la diferencia, la Mm. pobreza y también lo que significa como arriesgarte po, y construir. Cuando tú decides enseñar herramientas, ¿cuáles son como una o dos que clásicas? Creo que una que me gustaría muchísimo que cada vez fuera más común es validar lo que sentimos. Ok. Como súper concreto, como porque perdemos mucha energía vital, de nuevo, como en no tengo que sentir esto, no tengo que pensar en esto, y creo que lo que he aprendido desde el nadar en estas condiciones es darle un lugar a las cosas, Mm, como a las emociones más dolorosas, a las pérdidas más profundas, mm, a ese diálogo interno, potenciar ese diálogo interno desde la aceptación, desde el amor, aprender a ser nuestras principales y mejores amigas, mm, como cuando nos equivocamos, y de nuevo, especialmente las mujeres empezamos, es automático. No sirvo para nada, ¿para qué lo sigo mm. intentando? Yo no sirvo para esto, siempre me equivoco, soy fracasada, no sé qué, la. En vez de decir como, yo no le tengo miedo, o sea, muchos años me dio un pavor el fracaso. Ahora sí que es parte del camino y Mm. llegará antes, llegará después. Yo trabajo para tener siempre herramientas para poder sobreponerme. Y cómo me quiero y me cuido, y sobre todo mi cuerpo, o sea, este cuerpito, el que me ha ayudado a nadar mis 7 mares a la Antártica y que la foca leopardo todavía no se come, Y el entonces lo cuido. cuerpazo, ¿ah? Sí, pues, me quiero mucho y cómo me paro y Sí. qué, creo que eso es súper importante, como aprender a habitarnos a nosotros mismos y todas estas emociones darles un lugar. Yo lo hago mientras nado, cuando me angustio mucho, me imagino y digo, bueno, esa forma de sentir es súper válida, quiere que la Mm. miren, quiere que la escuche, pero tiene que ser algo que me ayude a moverme también. No puede ir de Ok, gratis, no puede ser algo que sea un lastre, correcto, ¿no? Que no te limite. que no me limite. Ok, validar lo que sentimos. Entonces también con los niños me imagino que es, yo entiendo lo que estáis pasando, explícame por qué, Sí. veamos cuál es el problema, Y a busquemos través vínculos, del busquemos... juego también, como Uh, que a los adultos nos encanta todo conversado. Entonces, niñito de 5 6 años, no, es que explícame, que no tengo cómo explicarte. O sea, no puede uno con sí, 40 años decir lo que siente de imagínate repente. un niño 5. Fíjate, ¿qué quieres que haga? Como que te debe mirar así. Entonces, transformemos esas emociones a través de lo lúdico, a través del deporte, del juego, del sentir la naturaleza, de ayudar y, por ejemplo, enseñar empatía también, como con nuestras mascotas, con la familia, cosas, tareas concretas. Todo eso creo que es clave también y que nos ayudaría muchísimo cuando somos más adultos. Me encanta. Estamos pasados, más que nada ¿Verdad? no, en mi compromiso contigo, con tu tiempo, pero algo que no hayamos conversado que no te quería ir sin... No me quiero ir de acá sin un buen consejo, Ah, ¿por qué? porque A ver. sí, porque creo que a ver, creo que mucho de lo que hemos ido avanzando, construyendo, ha sido desde la intuición, desde el aprender a, porque yo soy súper corazón de abuelita también, como aprender a rentabilizar mi tiempo, nuestros conocimientos, el trabajo de mi equipo, que tiene que ser remunerado, como Sí, que sí. en general desde el arte y el deporte en nuestro país es como todo desde la caridad, como desde la buena onda, No. desde que a veces las empresas también es como, no, bueno, pues sí, una cosita así, chica, Mm, es como, ese es mi trabajo, como me dedico a hacer esto y tengo una familia que sostener y un sí. equipo que no puede trabajar gratis porque no corresponde. Entonces, creo que a nosotros nos falta todavía como seguir construyendo, ver la forma también de rentabilizar esto y especialmente para los deportistas o los artistas, no sentirnos culpables por eso. Como, como que tenemos que vivir, o sea, por mucha pasión que tengamos, todos tenemos cuentas que pagar a final de mes. Sí, claro. No, 100%. Déjame decirte algo al respecto, pues. Yo creo que como emprendedor, tú sabes que en este podcast yo entrevisto emprendedores, artistas, atletas y mentes brillantes, de cualquier tontera, porque me encanta. Y yo creo que con lo que tú decís sobre la caridad, transformar eso que uno ama, que es quizás el propósito, cuando ya lo encontraste, que qué rico que lo hayas Ujú, encontrado, luego toca el paso de vivir de eso. Y para vivir de eso hay que primero verlo como un trabajo, y cuando digo verlo como un trabajo es dedicar el tiempo y la responsabilidad que le da ujú. a cualquier otro trabajo. Porque pasa que mucha gente, no sé, se consiguen un trabajo y son súper responsables con ese jefe. Pero cuando tienen que ser responsables con su sueño, con lo que ellos Ujú, aman, para después, procrastinan, se olvidan, para tal después, cual. no son responsables. Eh, Tómatelo como un trabajo, ni siquiera pensé en responsabilidad, en disciplina. No, es trabajo. De 9 a 8, de 9 a 6, me da lo mismo, pero trátalo como tu trabajo. Lo segundo es precio.
es ponerle el precio que realmente cuesta tu trabajo. Muchos emprendedores o lo que sea, no sé, te voy a auspiciar y te ofrecen 2 zapatillas Canje. Yo le digo, yo y no trabajo canje, con canje. y tú No puedo aceptas trabajar canje. con canje. Y ese problema no es de la marca que te Ujú. ofrece zapatilla, es del atleta que lo acepta. Sí. O el emprendedor que acepta un contrato a un precio de huevo. Yo digo, para poder luchar contra eso, es básicamente ser proactivo y no reactivo. Entonces no esperís que lleguen, sino que tú propones. Entonces en ese proponer, define un objetivo. ¿Cuánto va a costar esto? Ya, si vale 5 millones, 5 millones. Ujú. Ese es el precio, eso es lo que cuesta. Ahora, la siguiente derivada es ¿qué puedo ofrecer por 5 millones? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué le voy a ofrecer a la marca? ¿Qué le voy a ofrecer al cliente, al prospecto? Y que ojalá que sea mucho valor. Ujú. Piensa en tu cliente, porque en este caso una marca para un atleta tiene objetivos comerciales. Si es Banco de Chile, ok, el Banco de Chile, ¿cuál es su objetivo? Traer más clientes, pero un tipo de cliente, un cliente emprendedor. Ok, entonces, ya esta va a ser la campaña. Vamos a ganar en el récord Guinness. Propon, da Ujú. ideas al equipo de marketing, porque los locos de marketing no tienen idea. Te van a pedir un reel y 2 historias. Y tú vas a decir, pero ¿eso qué hago con eso? Nada. Eh, y lo último, que vayan construyendo testimonios. Vayan tomando su golazo y vayan puta, haciéndose un altar que puedan compartir a sus marcas para que ellos vean el impacto que pueden Mm. lograr. Eso es lo que... Muchas gracias, de verdad. No, creo que es súper útil porque piensa que no tengo dónde conversar esto con la gente con la que mejor me entiendo. Son precisamente emprendedores o gente que vive de una forma distinta, que no está solo esperando su sueldo a Mm, final de mes, sino que nosotros salimos a buscar nuestras lucas. O sea, totalmente. y yo tengo que pensar en todos estos aspectos. Mi historia es distinta a la del típico deportista, por decirlo de alguna forma. Como que Oh, yo necesito, todo lo que hemos hecho era imposible. O sea, 10 años 100%. atrás, 20 años atrás, como ¿quién ¿Sabes? va a ir a nadar dónde? Como, Otra y idea, vivir de eso. otra idea que yo no soy artista, yo soy emprendedor. Ujú. Artista me refiero, yo no hago obras. Miro para el lado porque tengo obras de mi señora aquí en este estudio. Pero conozco a Ignacio Gana, que estuvo en Ujú. este podcast. Conozco a Guillermo Lorca, que es un tremendo talento, que tiene como 40 años, pero se ve como de 25. No sé cómo lo logra. Y su obra es maravillosa. Y ha vendido obras en millones de dólares. Sí. Entonces, yo me pregunto, ok, están estos 2 artistas, Ignacio y Guillermo, que viven del arte, pero no solo viven, ganan mucha plata Ujú. vendiendo su arte. Entonces, cuando veo artistas que dicen, no se puede vivir del arte, yo lo que inmediatamente pienso, esos artistas deberían conversar con estos 2 locos, con Ignacio y con Todo Guillermo. el rato. Entonces, los atletas que no ganan plata, pero que tienen una carrera bacán, que ganan medallas, que son talentosísimos, vayan a conversar con los atletas que sí hacen plata. Y pregúntale, ¿qué hiciste? ¿Qué Ujú. puedo hacer yo? Tal cual. Rodearse de gente que esté más o menos en la misma. Y construir desde ahí, como pensarlo desde ahí, y no quedarte solo como, necesito más seguidores. No, Y no hay que hacer nada. ¿Y qué hago? Le digo no. a mi gente que no, tenés que Otro, tener algo que el resto quiera, ¿cachai? estamos haciendo brainstorming. Sí. Otra idea, conversar con otros emprendedores en otras disciplinas. Mm. Yo soy emprendedor, converso con artistas, converso con atletas. Entonces tú eres atleta, converso con emprendedores, con empresarios, con ejecutivos, con gente que esté en otras disciplinas, Tal cual. en alta performance, o sea, en alto rendimiento, empujando todos sus límites y ver qué puedo rescatar de esta gente. Ahora, y si no te los podéis conseguir, ya me fui en bola de este podcast, sorry, léete sus biografías, Todo el rato. léete sus libros. No, creo que son muy buenos consejos, como el marido de una tía que quiero muchísimo, le digo tía Carepalo, una vez me dijo, cuando yo le contaba como todo mi periplo para juntar las lucas por ordenar, me dice, lo que pasa es que tenía una performance, estáis ganando récord Guinness, siendo reconocida a nivel mundial, pero estáis funcionando como el tricolor de Paine. ¿Cómo es que te juro? Sin ningunear, por supuesto, el tricolor de Paine. Y yo quedé así como, chuta, sí. Entonces, claro, de repente mi mentalidad se quedaba como solo ahí, cuando en verdad tengo que ver la forma de ir profesionalizando todo de tal ¿No? forma que podamos seguir construyendo a la otra forma. Y eso me quedó grabadísimo. Nunca más se me va a olvidar, así como tus consejos. El Ignacio Gana me contaba aquí en este podcast que cuando él fue a vender su primera escultura, llegó con su obra a una sala de arte, a una galería, y le preguntó a la galerista cuánto cobraba por su obra. Y ella dijo, no sé, pues dime tú. Y él miró para el lado y dijo, a ver, esa obra que está ahí, ¿cuánto cuesta? Y le dice, no sé, $50.000. Bueno, la mía vale lo mismo. Es más bonita, es más grande, el material es más noble. Pero ¿cómo si él es un señor de 70 años? Lo mío vale eso. Por eso te decía que el precio, créete el cuento, ponle el precio que tú creís que vale tu obra, o tu trabajo, o tu Ujú. emprendimiento, y ya. Me la voy a jugar. Última recomendación, no solicitada.
o solicita, no sé. Vi un documental tremendo en Netflix que hace mucho rato no lo había visto. The Last Dance, que es el documental de Michael Jordan No y lo he de los visto. Chicago Bulls y todo lo que vivió él con su carrera. Ujú. Es tremendo. Es Ay, te juro que no tremendo. lo he visto, como que se me pasó. Y más encima es una serie que los documentalistas que la hicieron le meten mucho drama. Es como, bueno, quiero ver qué pasó. ¿Cachai? Así que nada, se las recomiendo porque además son deportistas. ¿Cómo se llama? Scottie Pippens Ujú. había negociado un súper mal contrato y explican por qué y cómo lo renegoció después, etcétera, etcétera. Así que se los recomiendo. Creo que los deportistas también deberían enseñarnos eso, como no se habla, como todavía como que está mal hablar de plata o de trabajo a través del deporte, como creo que eso sería súper útil, como la verdad que sí. Hablemos de plata. A mí me Sí. encanta hablar de plata. Yo creo bueno, alguien hablaba también que el tema de la plata es un tema como cultural, ¿no es Ujú. cierto? Somos un país católico, los católicos y la plata, como que la plata es caridad, es dar hasta que duela, ¿no es Ujú. cierto? En cambio, no sé, los protestantes en Estados Unidos la plata es muy buena, la gente ama la plata y como que quieren crecer, entonces abandonemos esos paradigmas tontos de que la plata es mala, la plata es buena, la plata es una herramienta. Tal Mientras más cual, plata que te tengamos, permite superar más gente muchas puede ayudar. adversidades, tal cual. Imagínate a Andrónico Luxic, el loco tiene una fortuna gigante, pero imagínate también el impacto que ha tenido en su vida, que no la cuenta muchas Ujú. veces, No, te juro que no pero lo que su cuento. trabajo en fundaciones y de Que sí trabajan filantropía. bien y que funcionan bien, de paso se ha dicho, ¿no? Sí, Así que nada, no, impresionante. ¿algo más que Muchas decir? gracias. No, a la gente que por supuesto nos escuche, que se atreva, que crean en sí mismo, que busque ese apoyo para seguir creyendo en sí, que le perdamos el miedo a la palabra fracaso, creo que eso es clave, que la incorporemos como una variable Mm, más dentro de múltiples posibilidades, así como el miedo. Creo que el miedo tiene que tener un lugar y que todo lo que sentimos nos dice algo y que hay que escucharlo. Me encanta. Ujú. Bárbara, muchas gracias por venir a No, gracias verme. a ti por la oportunidad, me siento de lo más topísima, así que muchas No, gracias. gracias a ti por venir. Es un honor. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.